La Navidad de Elena empezó con un sonido que rasgó el silencio como si fuera una promesa rota. Eran las 6:42 de la mañana. El aire sabía a frío y a café que no iba a beber. Ella estaba en pijama, con la ventana entreabierta y el armario lleno de ropa que ya no le quedaba bien por dentro. La casa era pequeña. Los muebles, reciclados. La planta en la cocina estaba medio seca. Todo parecía en espera, como si el mundo hubiera decidido detenerse justo alrededor de su puerta. El teléfono vibró sobre la mesita. Un número desconocido. El gesto fue automático: suspirar, pensar en spam, mirar la pantalla con la distancia de quien se educó a protegerse. Sin embargo, cuando alzó el dispositivo, el pecho le dio un latigazo. No supo por qué. No supo cómo pudo adivinar que esa llamada iba a romper algo. «¿Hola?», dijo ella. Su voz salió sin fuerza, con aquella suciedad de sueño que hace las palabras más verdaderas. Al otro lado, una inhalación rota. Un temblor que pedía permiso. Dos palabras vinieron después, como si fuesen las únicas que aún podían sostenerse. «Soy tu madre». El nombre nunca fue pronunciado. No hubo necesidad. Elena dejó el teléfono apoyado en la mejilla y el mundo se desplomó de a pocos. Imágenes: una niña de 9 años con un abrigo demasiado grande, una maleta bajo la lluvia, el portazo que resonó como sentencia. Recuerdos como tijeras que vuelven a cortar la piel vieja. La voz seguía, más cerca y más débil. «Por favor, no cuelgues». Las manos de Elena se cerraron contra la tela del pijama. Un escalofrío le subió por la espalda. Había esperado esa palabra durante 2 décadas en sueños de venganza, de abrazo, de respuestas. Pero la espera nunca había sido tan pequeña ni tan aterradora como ese «por favor». Era absurdo. Era inmenso. Era todo. «¿Dónde estás?», preguntó ella, y la pregunta fue un hilo. «En un hospital. No tengo a nadie». La voz se rompió. «No quiero morir sin decirte, sin pedirte perdón». «Perdón». La palabra cayó como piedra. Elena sintió un peso nuevo en la boca del estómago, aquella mezcla agria de incredulidad y una ternura que no sabía si le pertenecía. Había rehecho su vida con la costura de la ausencia. Había inventado explicaciones, trabajo que la consumió, una crisis que la arrastró, un viaje que nunca acabó. Nunca conclusiones. Nunca explicaciones que curaran. Se quedó en silencio, oyendo cómo en su cabeza se desplegaban diálogos que nunca habían ocurrido. No sabía si debía creer. No sabía si debía ir. Fue una marea de imágenes contradictorias: la madre devolviendo la bolsa con caramelos en el parque, la madre que jamás vino a recogerla en la estación, la madre que dejó un dormitorio vacío y una nota que no decía nada. ¿Cómo llegaste a este número?», dijo Elena finalmente. Su voz era un hilo. «Lo encontré en una agenda vieja. Tu nombre estaba. No supe a quién más llamar». Pausa. Apenas audible. «Por favor, Elena. No quiero irme así». Elena cerró los ojos. La cocina se llenó de un silencio que tenía textura: el zumbido lejano de la nevera, una gota en el fregadero, el tic-tac obsesivo del reloj sobre la puerta. Sentía que el tiempo se concentraba en ese cuarto. Que fuera había un mundo que seguía con su prisa, pero allí adentro todo se detenía para medir la gravedad de una palabra: perdón. Llamó a su padre. Su voz en el auricular fue un muro de siempre, seca, breve, como no querer remover un cadáver. «No te metas, Elena», dijo él. Fue su decisión. Punto. Esa chispa de incomprensión en la voz de su padre hizo que Elena se sintiera aún más sola. Algo en su pecho se cerró y abrió al mismo tiempo. Recordó la primer bicicleta que le enseñaron, la voz de su madre cantando mal canciones para dormirla, la risa que sabía a melocotón. Recordó también los años en que contestaba el teléfono con la esperanza de que esa voz volviera. «Voy a verla», dijo ella. No pidió permiso. No lo buscó. Solo dijo la frase y la frase fue una fractura que no necesitaba cura. El taxi la llevó en silencio. La ciudad estaba adormecida, con luces pálidas y árboles que parecían coleccionar hojas para el invierno. Elena tenía las manos pegadas al bolso. Las uñas mordidas. Un billete arrugado en el bolsillo del abrigo. Cada semáforo era una pregunta. Cada auto que pasaba, un recuerdo que se pegaba a la ventana del vehículo. Llegó al hospital. El olor a desinfectante le arrancó la última capa de calma. Pasillos largos, voces que hablaban en susurros como si las palabras fueran contagiosas. La enfermera en la entrada la miró con la familiaridad de quien ve llegada y despedida al mismo tiempo. «¿Visitar?», preguntó. «Sí», contestó Elena. «Soy su hija». La puerta de la habitación estaba entreabierta. La luz, tenue. Una cortina moviéndose con la corriente del aire acondicionado. Allí, tendida, pálida y fina como un papel mojado, estaba ella, la mujer que se había ido una noche sin explicar.
Tenía el cabello canoso, la piel marcada por líneas que a Elena le parecieron nuevas y, sin embargo, conocidas. Su mano estaba envuelta en una sonda. Había una albahaca marchita en la mesita de noche. Cuando Elena se acercó, la mujer abrió los ojos. No había rencor en su mirada. Solo una urgencia que saboreaba la vida por última vez. Elena, murmuró con un hilo de voz. Perdóname. Elena sintió que sus piernas temblaban. Las palabras se le pegaron en la garganta. Había muchas profesiones del enojo que no conocía, el enojo dulce, el enojo vacío, el enojo que pide explicaciones. Su mano, sin preguntar, buscó la de la madre. Estaba fría y tenue. La sostuvo. El contacto fue un cable que recorría años. No era abrazo. No era consuelo. Era un intercambio de preguntas que no tenían respuesta. Ella no sabía qué sentir primero, la rabia, el alivio, la culpa. Cerró los ojos y recordó la última Navidad sin su madre, platos que no se limpiaron, un perro que nadie alimentó, un calendario con fechas tachadas. Pensó en las veces que se prometió, esto no me volverá a quebrar. Y allí, en una habitación de hospital, con la máquina marcando ritmos que ella no podía controlar, comprendió que la vida no concede decretos. Solo presenta situaciones. ¿Por qué?, preguntó, sin saber si la pregunta era para la madre o para ella misma. La madre respiró con un esfuerzo enorme y exhaló una historia en pedazos. Dijo que la vida la había tragado. Que tuvo miedo. Que se quedó sin fuerza. Que no tuvo valor. Que, a veces, la culpa pesa tanto que la gente prefiere huir de ella. No ofreció excusas. Ofreció confesiones. Elena escuchó. Escuchó cada fragmento como si fuera el goteo de una habitación sellada. Hubo momentos en que quiso gritar, en que quiso cerrar la puerta y marcharse, en que quiso pedir una factura por cada día de abandono. Pero no lo hizo. Se quedó allí, como quien contempla un incendio desde lejos con la ansiedad de no poder entrar. La llamada que la había despertado a las 6:42 se convirtió en una lámpara que alumbraba heridas viejas. El hospital no prometía justicia. Prometía verdad. Y la verdad, a veces, es una habitación fría con una almohada que huele a jabón. Elena volvió a pensar en su padre. En su decisión de no acompañarla. En la rapidez con que la familia había cerrado puertas. Sentía que la Navidad que conocía se desmoronaba en escombros de costumbres y excusas. Y a pesar de todo, en el fondo del pecho, una pregunta crecía. ¿Hasta dónde es capaz el perdón de reconstruir lo que alguien rompió? Afueras del hospital, la noche se espesaba. Había un frío cortante que parecía querer limpiarlo todo. Elena salió a la vereda sin ver el cielo. Su respiración formaba nubes pequeñas que se deshacían enseguida. Se apoyó contra la pared del edificio y dejó que la cabeza le cayera hacia atrás. No supo por cuánto tiempo estuvo así. Unos minutos, quizás una eternidad. La Navidad había llegado como una llamada que abrió puertas que muchas veces preferimos mantener cerradas por miedo a lo que va a salir. Adentro, la mujer dormía. La máquina marcaba un ritmo que a Elena le sonó, por primera vez en años, como una canción quebrada. Pensó en la niña que fue. Pensó en la mujer que se convirtió. Pensó en la Navidad que no tuvo. En el bolsillo del abrigo, el teléfono vibró otra vez. Un mensaje, ven a casa. Ahora. Era de su hermano. Bajo el mensaje, otra cosa, una etiqueta donde su familia había decidido, durante años, fingir que nada había pasado. Elena apretó el teléfono con fuerza. No respondió. Miró la puerta de la habitación y entendió que la decisión que tomara en esas horas iba a definir el resto de su vida. No porque el perdón fuera una exigencia, sino porque la confrontación con la ausencia tenía un precio, aceptar que el pasado puede volver y pedir cuentas, o legar un silencio que se vuelva herencia. Se quedó sentada a la penumbra, con la mano de su madre entre las suyas. Escuchó el latido de la máquina, las respiraciones que formaban el mismo ritmo de su propio pecho, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que una lágrima rodara por su mejilla sin llamarla cobarde ni fuerte. Fue una lágrima que sabía a todo lo que había sido negado. La Navidad se acercaba, pero en esa habitación no había villancicos. Había palabras que se estaban recomponiendo con dificultad. Había una promesa diminuta, la de hablar. De abrir puertas. De enfrentar la verdad sin buscar venganzas grandiosas. Elena comprendió que ese era el primer paso. No el último. La noche cerró el hospital como si fuera un lugar sagrado que guarda historias que no quieren morir. Elena permaneció allí, vigilante y cansada, sosteniendo la mano de la mujer que la había abandonado cuando más la necesitaba. Y en la cabeza, una frase que se repetía como un mantra: todavía no sé si podré perdonar. Pero voy a escuchar. Elena salió del hospital al amanecer. No por decisión, sino porque el cansancio y la culpa empezaban a pelear dentro de su pecho.
La enfermera le dijo que era mejor descansar unas horas, que la paciente estaba estable por el momento, que los médicos harían más pruebas. Pero la palabra estable era una soga floja, no prometía nada. Solo posponía la caída. El taxi la llevó de vuelta a un barrio que ya no sentía propio. Las luces navideñas colgaban de las ventanas como sonrisas mal colocadas. La gente paseaba con bolsas, abrigos largos, planes, abrazos. Elena los miraba desde la ventanilla y se preguntaba cuántas de esas familias estaban realmente en paz. Cuántas estaban sosteniendo secretos con cinta adhesiva. Cuántas fingían armonía para la foto del 25. Cuando el coche paró, su edificio la recibió con esa indiferencia habitual de los lugares que no tienen recuerdos compartidos. Solo paredes. Solo puertas iguales. Solo un pasillo donde nunca nadie pregunta, ¿cómo estás? Su hermano, Mateo, ya estaba sentado en la escalinata. Las manos en los bolsillos, mirada nerviosa, una barba mal recortada que lo hacía parecer mayor de lo que era. Ella lo reconoció al instante, pero sintió el mismo impulso de cuando eran niños, querer retroceder antes de hablar. Por fin, soltó él, levantándose de golpe. Te llamé 3 veces. No preguntó si estaba bien. No preguntó cómo se sentía. Solo disparó reproche. Elena abrió la puerta y subió despacio. Él la siguió, pisando fuerte como si quisiera que el suelo escuchara su impaciencia. Cuando llegaron al apartamento, ella dejó las llaves sobre la mesa sin mirarlo. Mateo cerró la puerta. El silencio se instaló entre ellos como un tercer invitado inesperado. Me dijeron que fuiste al hospital, empezó él. ¿Qué se te pasó por la cabeza? No hubo saludo. No hubo, me alegra verte. Solo el dedo acusador. Solo la condena. Elena tuvo que respirar hondo para no quebrarse. Llamó ella, respondió, apoyándose en el borde de la encimera. Estaba sola. Estaba mal. Mateo giró los ojos con una frustración que no trató de ocultar. ¿Y eso te parece suficiente? ¿Así de fácil? ¿20 años desaparecida y tú corres detrás? La palabra desaparecida le golpeó en el pecho. La escuchó como si fuera una versión más pulida de nos abandonó. Porque en su familia, las palabras siempre habían sido armas disfrazadas. No corrí detrás, contestó Elena, con un hilo de voz cansado. Solo fui a escuchar. Mateo se dejó caer en el sofá, frotándose la cara. Escuchar, repitió. Tú siempre con esa manía de creer que escuchar arregla algo. Elena quiso decir muchas cosas. Que escuchar no cura, pero evita que la herida se pudra por dentro. Que ella había pasado media vida escuchando lágrimas ajenas, promesas rotas, disculpas que nunca llegaban. Que no quería repetir la misma indiferencia que les enseñaron a sentir. Pero no lo dijo. Solo lo observó, intentando encontrar en su rostro el niño que alguna vez la despertaba para abrir los regalos juntos. No lo encontró. Papá está furioso, continuó él. Dice que le faltaste el respeto. Elena apretó los labios. Era casi gracioso. El hombre que jamás la abrazó estaba ofendido porque ella había decidido enfrentar su propia historia. Papá está furioso con la vida desde hace 20 años, respondió. Nadie tiene la culpa de eso más que él. Mateo la miró como si le hubieran arrancado una máscara. Su ceño se endureció. No hables de papá así. Lo conoces, dijo Elena, sin elevar la voz. Nunca fue un padre. Fue un guardián del silencio. Uno que prefería olvidar antes que reparar. La tensión entre ellos se volvió densa. Insoportable. Hubo un momento breve en el que Elena pensó que Mateo iba a gritarle, tal vez insultarla, culparla de todo lo que él mismo no sabía enfrentar. Pero algo lo frenó. Tal vez fue el desgaste en sus ojos. Tal vez fue que, por primera vez en años, vio a su hermana y no a un recuerdo. ¿Y qué quiere ella? Preguntó finalmente. ¿Qué espera? ¿Navidad en familia? ¿Perdón instantáneo? ¿Una cama en casa? Elena no sabía. Porque incluso su madre había hablado con la inseguridad de quien sabe que llega tarde. No prometió nada. Solo pidió perdón. Solo habló de un miedo oscuro, de algo inconfesable que parecía haberla perseguido todos esos años. Dijo que no quiere morir sin explicarse, respondió Elena. Y yo, quiero saber por qué. Mateo bufó. Las explicaciones no cambian nada. Elena se apoyó en la ventana y miró la calle. La gente caminaba con bufandas y bolsas de regalos. Parecían felices sin mérito aparente. No cambian el pasado, dijo ella. Pero pueden evitar que sigamos repitiéndolo. La frase quedó flotando. El eco se instaló en la sala con una suavidad que dolía. Durante varios minutos no hablaron. Mateo revisaba su celular. Elena trataba de ordenar los pensamientos como quien dobla ropa vieja que no quiere tirar. Entonces él rompió el silencio. No vas a llevarla aquí. Eso sí te lo digo. Las palabras fueron un golpe directo. Sin filtro. Sin empatía.
Elena giró despacio, no para discutir, sino para mirar de frente al hombre que se creía dueño del destino ajeno. Aún no sé qué voy a hacer, respondió. Pero si solo vuelves para ordenarme, puedes irte. Mateo se levantó bruscamente, como si le hubieran insultado la sangre. No entiendes nada, Elena. Su voz era un cuchillo. Ella destruyó esta familia. Nos dejó con un hombre roto. Nos dejó sin respuestas. Y ahora tú quieres ser la salvadora. La palabra salvadora la atravesó. No porque fuera verdad, sino porque había sido la etiqueta que los demás le pusieron. La que no lloraba demasiado. La que estudiaba para mantener becas. La que se independizó sin molestar. La que no pedía. La que no gritaba. Siempre la que hacía lo correcto. Siempre la hija funcional. Pero en esa Navidad todo aquello se rompió. No soy la salvadora de nadie, susurró. Solo quiero entender. Mateo la miró con una mezcla de tristeza y resentimiento. Se puso el abrigo sin decir nada más. Abrió la puerta y la cerró con violencia innecesaria. Elena no lloró. No gritó. No se derrumbó en el suelo como tantas noches de adolescencia en las que suplicó por respuestas. Solo se quedó allí, inmóvil, con el eco de la discusión clavándose en el pecho. Entonces el teléfono vibró de nuevo. Un mensaje del hospital. La paciente pregunta si vendrás mañana. Elena no contestó. Miró el texto hasta que las letras empezaron a desenfocarse. En su cabeza, un pensamiento se repetía. Ella quiere hablar. Y yo quiero escuchar. Pero no sé si mi familia va a permitirlo. Ese dilema no tenía solución fácil. Era una deuda con el pasado y un duelo con el presente. Cuando se acostó, el sueño no llegó. Solo la imagen de una mujer con la mirada asustada, que no pedía regalos de Navidad, sino un lugar donde dejar su arrepentimiento. Y por primera vez desde la infancia, Elena se preguntó si las respuestas que buscaba podían ser peores que el silencio que la había acompañado toda la vida. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, de esos que parecen quedarse a mitad de camino entre la tormenta y el perdón. Elena se sentó en la cama sin recordar haber dormido. Tenía el cuerpo pesado, como si los pensamientos hubieran hecho vigilia toda la noche mientras ella intentaba respirar. El celular seguía en su mesa de noche. 2 mensajes de Mateo que no abrió. Uno de la enfermera. La paciente despertó. Pregunta por usted. Se duchó sin música. El agua golpeó su piel con la tibieza breve de quien no quiere consuelo, solo limpieza. El espejo, empañado, devolvió una imagen que no reconoció al instante. Ojos cansados, labios resecos, marcas de una lucha interior que no se mostraba en palabras. Vestirse fue un acto mecánico, vaqueros oscuros, una sudadera gris, el abrigo que siempre la hacía sentir invisible. Una parte de ella deseaba que la Navidad nunca hubiera llegado. Otra parte, la más pequeña y escondida, intuía que era el momento que había esperado durante 20 años. Antes de salir, miró el árbol pequeño en la esquina del salón. Lo había armado sola, como cada año. Luces blancas, sobrias. Ni un solo regalo debajo. Las ramas, torcidas en algunas puntas, parecían imitar la forma en que la vida se rompe cuando nadie sabe cómo sostenerla. Suspiró. Tomó las llaves. Y bajó las escaleras sin revisar si su maquillaje estaba perfecto. Porque en el hospital, nadie mira rostros, todos miran heridas. El camino fue corto. El taxi avanzó entre calles silenciosas, con restos de nieve que los autos habían convertido en barro gris. La ciudad estaba viva pero no festiva. Se notaba en los ojos de la gente, en los pasos apresurados, en el cansancio acumulado de fin de año. Cada persona parecía llevar su propia historia a cuestas, como si el invierno hubiera decidido revelar todas las culpas acumuladas. Cuando entró al hospital, el olor a desinfectante la recibió como un recuerdo. Ya no era un aroma desconocido, era una página que había vuelto a abrir sin querer. Al pasar por el pasillo principal, una enfermera la reconoció y asintió con un gesto que no juzgaba. Ese tipo de gestos duelen más. Los que entienden sin preguntar. La habitación 112 estaba igual. Las cortinas, quietas. La luz, triste. El reloj de pared parecía cubrirse de paciencia. La mujer en la cama abrió los ojos apenas ella entró. No hubo sonrisa, solo esa expresión cansada de quien aún no sabe si merece ser visto. Pensé que no vendrías, susurró la madre. Elena dejó su bolso en la silla, sin acercarse todavía. Vine, respondió. Pero no sé qué quieres de mí. La mujer tragó saliva. El sonido fue casi imperceptible, pero a Elena le pareció el eco de una confesión que llevaba demasiados años guardada. Solo quiero contarte lo que pasó. La palabra pasó no tenía forma. Era un abismo. Elena tomó asiento junto a la cama. Sus dedos temblaban un poco, pero no los ocultó. No estaba allí para fingir fortaleza. Entonces habla, dijo.
Porque yo no voy a preguntar. Su madre cerró los ojos. Y comenzó. A los 20 años, ella había conocido a un hombre. El amor de su vida, lo llamó primero. Era mayor. Educado. Seguro. Alguien que sabía caminar como si el mundo le perteneciera. Ese hombre era tu padre, dijo ella. Elena sintió un latido seco en el estómago. Como si le arrancaran el piso bajo los pies. La madre continuó, con voz quebrada. Tu padre era amable, al principio. Luego, fue otra cosa. Se volvió silencioso. Celoso. Controlador. Elena recordó al hombre que la había criado. Recordó su manera de doblar los periódicos, su obsesión por las cuentas, su costumbre de revisar puertas 3 veces antes de dormir. Recordó también la forma en que nunca levantaba la voz. Porque sabía que la indiferencia era un castigo peor. Cuando naciste tú, prosiguió ella, él cambió del todo. Me decía que no servía, que no sabía ser madre, que tú estarías mejor sin mí. Las palabras cayeron como un martillazo lento, golpe a golpe. Elena no movió un músculo. Solo respiraba. Contar hasta 4 al inhalar, hasta 6 al exhalar. Lo había aprendido en terapia cuando tenía 15 años. Yo intenté quedarme, dijo la mujer. Intenté protegerte. Pero la voz se quebró, él sabía cómo hacer que una persona se sienta culpable por respirar. Hubo un silencio denso. Una pausa que no era pausa. Era el peso de un secreto deformándose. Un día, continuó, me dijo que tú estabas mejor sin mí. Que te estaba criando, como debía. Y yo, lo creí. Elena apretó la mandíbula. Su madre, en ese instante, parecía más joven y más vieja a la vez. Una niña perdida dentro del cuerpo de una mujer. Me fui, dijo finalmente. Pensando que te liberaba. Pensando que protegerte era no estar. Elena sintió una rabia antigua subirle a la sangre. Una rabia que no tenía nombre porque nunca había sido pronunciada. Ciertos dolores no vienen con etiqueta, viven en el cuerpo como insectos silenciosos, comiendo desde dentro. Esa es tu explicación, respondió Elena, fría. Que te fuiste para protegerme. La madre negó con la cabeza, desesperada. No, no es toda. Tu padre no era solo cruel conmigo. Era cruel contigo. Elena se levantó sin darse cuenta. El corazón le golpeaba las costillas. No mientas, dijo con un hilo de voz tembloroso. Yo estaba allí. Yo lo habría visto. Nunca lo viste, susurró ella, porque él sabía cuándo hacerlo. Porque lo hacía cuando tú estabas dormida. Cuando no podías defenderte. Cuando solo coincidía mi silencio con su rabia. Elena sintió un mareo. Los colores de la habitación parecieron adelgazarse. Las paredes se movieron un poco. Tuvo que apoyar la mano en el respaldo de la cama para no perder el equilibrio. Un bebé no entiende el castigo, dijo la madre. Solo aprende el miedo. Y entonces Elena lo recordó. Algo tan pequeño que siempre pensó que era imaginación. Un momento difuso, 3 años de edad, una escalera, un grito contenido. Un olor a cigarrillo y desinfectante. Una mano fría apretando su brazo. El silencio obligatorio. Eso. Un fragmento suelto. Pequeño. Pero real. Sintió que la respiración se le cortaba. Se dejó caer en la silla otra vez. ¿Por qué no volviste?, preguntó. La voz, rota. Ya no era acusación, era un ruego. La madre lloró en silencio. No había gemidos. Solo lágrimas que se deslizaron por sus mejillas y mojaran la almohada. Porque cuando decidí volver, él ya te había convertido en su aliada, dijo. Me odiabas sin saber por qué. Me mirabas como si yo fuera la culpable de todo lo que te dolía. Elena recordó los cumpleaños. Las cenas. La mirada de su padre cuando ella preguntaba por mamá. Ese gesto, levantar cejas y decir, ella no te quiso. Con tranquilidad. Con certeza. Como quien explica un dato científico. Tuve otro hijo, confesó entonces. Mateo. Y pensé que esta vez sería diferente. Pero él no cambió. Elena cerró los ojos. Mateo. Su hermano. Criado por el mismo hombre. Hombre que ella nunca vio romper un plato. Pero que ahora parecía capaz de romper personas. No tuve fuerzas, terminó la madre. Y sí, me odié por ello. Elena no habló. No pudo. Porque en su garganta había un nudo tan grande que solo tenía 2 opciones, llorar o gritar. Y ninguna de las 2 era digna para ese momento. La máquina junto a la cama pitó con lentitud. Los sonidos se mezclaban con un recuerdo que Elena no sabía si era inventado. Una cuna, un brazo frío, una nana sin letra. Finalmente consiguió hablar. Yo sobreviví. Sus palabras eran una advertencia. No gracias a ti. No gracias a él. Sobreviví porque no me quedó otra opción. La madre la miró como quien observa a alguien que acaba de ganar y perder al mismo tiempo.
No vine a quitarte eso, susurró. Vine porque las verdades que uno calla terminan matando. Y yo ya estoy muriendo. Elena tragó saliva. Y esa frase la atravesó. Ya estoy muriendo. No por dramatismo. No por manipulación. Sino como un hecho simple. Como quien dice, hoy hace frío. La Navidad se acercaba. Y en esa habitación, sin adornos, sin luces, sin alegría, una familia estaba empezando a desenterrar el cadáver más peligroso de todos. La verdad. El médico habló con una calma que me pareció insultante. Como si estuviera describiendo la reparación de un motor, no el colapso de la vida de alguien que yo había amado sin recibir ni siquiera un gracias. El problema no era una caída simple. No era una fractura. Era una mezcla de anemia severa, presión arterial descontrolada y un cuadro depresivo que llevaba meses, quizás años. Años en los que ella había usado su cuerpo como escudo silencioso. Años en los que siempre se levantó temprano, siempre sirvió la mesa, siempre sonrió con una máscara que ahora me parecía grotescamente falsa. Fue un desmayo repentino, dijo el médico, pero el daño no empezó hoy. Empezó mucho antes. Lo miré sin palabras. Era imposible no sentir el veneno de la culpa subiéndome por la garganta. Empezó mucho antes. La frase me perforó. Era una sentencia, un espejo cruel. Esa mujer había estado rompiéndose por dentro mientras yo tomaba vuelos, hacía maletas, cambiaba ciudades y la llamaba controladora, cuando solo quería pedirme que no me olvidara de mi familia. El médico siguió hablando. Yo apenas escuchaba palabras sueltas: tratamiento, evaluación psiquiátrica, descanso absoluto, no puede quedarse sola. La última fue un golpe. No puede quedarse sola. Las vidas de mis hermanos eran un desfile de excusas. La mía, un muro que yo misma había construido. Y sin embargo, allí estaba, la hija que se había ido para no volver, sosteniendo la responsabilidad más pesada que jamás había imaginado. Esa noche no dormí. Me quedé en la pequeña sala del hospital, observando las luces blancas como cuchillos. La Navidad había pasado. El mundo afuera celebraba. Los mensajes que antes vibraban mi teléfono con «Feliz Navidad» ahora estaban llenos de frases que empezaban con «Lo siento, no sabía, avísame». Hipocresía disfrazada de preocupación tardía. A las 4 de la mañana, el silencio del hospital parecía un animal dormido. Solo se escuchaba el zumbido tenue de los respiradores y algún que otro paso lejano. Mi cabeza se llenaba de imágenes. Mi madre recogiendo la mesa después de Navidad mientras mis hermanos se reían en el patio. Yo, empacando maletas rumbo a la universidad, sin mirar atrás. Los cumpleaños olvidados, las disculpas rápidas por videollamada, las despedidas con prisa. Y recuerdo algo que ella me dijo una vez, cuando yo tenía 17 años y quería irme del país. No eres mala hija, solo estás aprendiendo a no sentir. En ese momento lo tomé como un insulto. Ahora entendía que no era una acusación. Era una advertencia. La mañana siguiente, cuando por fin autorizaron entrar a verla, la encontré diferente. No era mi madre, o mejor dicho, no era la madre que yo había construido en mi memoria. Era una mujer frágil. Una que respiraba con esfuerzo, con labios partidos y ojos rojos por el llanto. «Mamá», susurré. Ella me miró. Y ahí, sin ninguna palabra, supe que había cosas que ningún perdón podía remendar. «No quería asustarte», dijo ella, apenas audible. Una frase absurda. Una frase que me hirió más que cualquier reproche. «Me asustaste porque no dijiste nada», contesté, sintiendo la voz quebrarse. Ella sonrió débil, como si no entendiera. «Siempre fuiste fuerte, siempre pensé que sería un peso para ti». Ese fue el golpe final. No la soledad. No la caída. No el hospital. Sino esa idea que ella llevaba en silencio, que su propia hija la veía como un peso. Tomé su mano y no dije nada. Porque cualquier palabra sería un hilo falso tratando de coser una herida abierta desde hace años. Los días pasaron lentos. Yo hacía trámites, discutía con seguros médicos, firmaba formularios, atendía llamadas de mis hermanos que solo sabían decir: «Danos actualizaciones. Mándanos fotos. Pregúntale al médico si». Nunca un «necesitas ayuda». Nunca un «voy para allá». Solo órdenes, preguntas, comodidad a distancia. Y mientras ellos esperaban noticias, yo aprendía a ver a mi madre sin filtros. Su rutina emocional era un laberinto. La presión por no ser una carga. La culpa por sentirse frágil. La certeza de que si desaparecía nadie lo notaría hasta demasiado tarde. Cada frase suya era una confesión. No quería molestar. No quería que perdieras tu tiempo. Con tus hermanos, no quería causar problemas. Había llorado sola en una casa llena de gente. Había mantenido sonrisas para no incomodar. Había fingido fortaleza para no ser un estorbo.
Y ahí, en el cuarto del hospital, entendí algo que quizás todos comprendemos tarde. Hay silencios que matan más que las palabras. La primera vez que se levantó de la cama fue un desastre. Intentó caminar unos pasos, pero sus piernas temblaron como ramas secas. Me apresuré a sujetarla. No puedo, murmuró. Puedes. Solo, conmigo. Me miró con un gesto extraño, como si no recordara que una vez había leído mis cuentos, me acompañó a la escuela, me enseñó a cocinar arroz con ajo cuando yo lloraba por una ruptura adolescente. Nunca pensé que volverías a cuidarme, susurró. Esa frase fue una puñalada que no sangra por fuera, pero deja devastación interna. Yo respondí con la verdad más dura que tenía. Nunca pensé que te perdería. Ella bajó la cabeza. Y por un instante, su respiración se volvió rígida, como si luchara contra un océano dentro del pecho. Y justo cuando creí que las cosas se estabilizaban, sonó mi teléfono. Un número que conocía demasiado bien. Una voz que detestaba desde la infancia. Sabemos lo que pasó, dijo mi hermano mayor. No sabíamos que era tan grave. Su tono era el mismo de siempre. No culpa, no dolor, solo irritación por tener que involucrarse. Vamos a ir. Tienes que decirnos la hora y el hospital. No era una pregunta. Era una orden. Respiré hondo. La imagen de mi madre temblando de pie estaba todavía fresca en mi mente. No. Respondí, no van a venir para tomarse fotos y fingir que se preocupan. Si vienen, es para quedarse. Para cuidarla. Para limpiar la casa. Para acompañarla, no para mostrarse. Silencio. Luego, la frase que soltó su veneno. Te estás creyendo la mártir. Siempre tú, la víctima dramática. Sentí un calor metálico en el pecho. Y contesté con un tono que jamás había usado con ellos. No soy la mártir. La mártir fue ella. Durante años. La llamada se cortó. Ese fue el momento exacto en el que supe que mi vida estaba por destruirse. O reconstruirse desde cero. A la mañana siguiente, el aire en el hospital tenía un peso distinto. No era solo el cansancio acumulado. Era el presentimiento. Ese tipo de presentimiento que te hace cambiar de paso, hablar más bajo, mirar más seguido el teléfono. Yo lo sentí cuando entré al pasillo. Las luces eran las mismas, el ruido también. Pero algo estaba a punto de romperse. Mi madre dormía cuando la visité. España en diciembre tiene ese frío que se mete en los huesos, pero su habitación parecía un horno de aire caliente y nervioso. Las manos de ella estaban tibias. Demasiado tibias. Una enfermera joven, con ojeras profundas, entró y me saludó. Miró los monitores y frunció el ceño. ¿Todo bien?, le pregunté. Ella respiró hondo. Ese tipo de respiración que precede a malas noticias. Los niveles de presión están bajando más de lo esperado. Tenemos que ajustar la medicación, pero no es algo crítico aún. Aún. Esa palabra se clavó como un cuchillo. Me senté junto a la cama. Su respiración era lenta, como un mar tranquilo antes de una tormenta. Pensé en su vida. No la de la madre perfecta que inventé cuando era adolescente, sino la mujer real que yo nunca había querido mirar. La niña que huyó de casa para evitar a un padre alcohólico. La adolescente que trabajó limpiando casas donde jamás la llamaron por su nombre. La joven que tuvo 3 hijos y se olvidó de sí misma hasta no saber quién era. La madre que se convenció de que cargar con el mundo era su deber. La mujer cuya caída no empezó el día de Navidad, sino el día que dejó de ser persona para convertirse en mamá. A mediodía, sonó el teléfono. Yo sabía que sería mi hermano. Pero la pantalla mostró el nombre que más despreciaba en ese momento, Laura. La hija del medio. La diplomática. La que siempre comprendía a todos, pero jamás se involucraba. Atendí solo por instinto. ¿Cómo está mamá?, preguntó sin saludar. Estoy con ella. Los médicos están ajustando medicación. Sí, nos enteramos, dijo. La frase me hizo cerrar los ojos. Nos enteramos. Como si fuera una noticia del clima, no la salud de quien nos dio la vida. Vamos a viajar, continuó. Nos encontramos mañana allá. Me quedé en silencio. No porque no quisiera contestar, sino porque necesitaba medir la temperatura de su voz. Era fría. Controlada. Corporativa. ¿Mañana?, pregunté finalmente. Sí. Tenemos reuniones, compromisos. No podemos salir corriendo solo porque se desmayó. Solo porque se desmayó. Las palabras se clavaron como espinas bajo la piel. Quise gritarle, insultarla, romperle el alma. Pero la enfermera entró en ese instante para mover cables y tomar notas. Miré a mi madre conectada a tubos y decidí ser precisa. No es un desmayo, dije. Es un colapso. No alimentó su cuerpo. No durmió. No pidió ayuda. Se derrumbó porque ustedes la trataron como una empleada a la que se le exige, pero no se le agradece. Silencio.
Pensé que colgaría. Pero su voz volvió, más fría aún. Siempre fuiste exagerada, Sofía. No vamos a jugar tu papel dramático. Llegaremos mañana. El resto, es problema tuyo. Tú la encontraste. No tuve fuerzas para responder. La llamada se cortó. La pantalla reflejó mi cara, ojeras marcadas, labios partidos, ojos rojos. Me vi y sentí vergüenza. Porque una parte de mí era como ellos. Egoísta. Distante. Conveniente. La diferencia era solo que yo estaba al lado de la cama, y ellos, detrás de un celular. Cayó la tarde. El cielo se volvió gris pálido, casi metálico. El hospital olía a desinfectante mezclado con sudor seco y café barato. Mi madre abrió los ojos. ¿Llamaron?, preguntó. No sé cómo lo supo. Tal vez el silencio habla más fuerte que las palabras. Sí, respondí, sin adornos. Ella asintió con una tristeza vieja, como si ya conociera el desenlace. Vendrán. La voz no tenía esperanza ni reproche. Era una afirmación de alguien que se rindió hace años. Me molestó. Me dolió. No pueden aparecer solo para fingir que se preocupan, dije en voz baja. Ella giró la cabeza hacia mí. Hija, ellos no saben amar. La frase fue un golpe certero. No sobre ellos, sino sobre mí. Porque si ellos no sabían amar, ¿de quién lo aprendieron? Cuando la enfermera se fue, la habitación quedó sumida en una calma densa. Mi madre respiraba con esfuerzo, como si cada inhalación costara recuerdos. Me acerqué y por primera vez desde que era adolescente, le hablé sin filtro. Mamá, ¿por qué nunca dijiste que estabas mal? Ella cerró los ojos. Porque te enseñé a no sentir, ¿recuerdas? Retrocedí un paso. La memoria me golpeó como una ola fría. A los 17, cuando lloraba por haber fallado mi primer examen, ella se sentó a mi lado y dijo: las mujeres fuertes no lloran. Las mujeres fuertes esperan a que se les pase. Y yo la creí. Yo aprendí a callar dolores, a tragármelos, a huir antes de admitir fracaso. Te enseñé mal, susurró ella. Te enseñé a sobrevivir, no a pedir ayuda. Me quedé en silencio. A veces la verdad no se discute, solo se acata. Y entonces, como si el destino quisiera que entendiera algo más. El teléfono vibró de nuevo. Mi hermano mayor. Contesté. Sofía, dijo. Cambiamos de opinión. Estamos viajando ahora. Dime la dirección del hospital. Su tono había cambiado. No era altanero. No era arrogante. Era quebrado. Mi corazón latió más rápido. ¿Qué pasó?, pregunté. La respuesta llegó como un disparo. Papá está muerto. Su voz tembló. Se derrumbó en la casa. Lo encontraron tarde. El médico dijo que nadie había llamado. Mi madre, mi padre. Silencios que matan. Y en ese instante, entendí que toda mi familia estaba hecha del mismo pecado. Creíamos que el amor podía adivinarse. No sentí el teléfono caer de mi mano. Solo escuché el ruido seco en el suelo del pasillo. Los ojos de la enfermera me buscaron, sorprendidos. Yo intentaba respirar, pero el aire se había vuelto un lujo que mi cuerpo ya no sabía usar. ¿Está todo bien?, preguntó ella. Mentir suele ser instinto humano. Pero cuando la realidad te llega como un golpe en el esternón, es imposible fingir. No, logré decir. No está bien. Mi hermano no repitió nada. No pidió consuelo. No intentó suavizar la noticia. Solo anunció la tragedia con la misma frialdad con la que hacía negocios. Quizás porque no sabía llorar. Quizás porque nunca nadie le enseñó a hacerlo. Pero lo que sí entendí, con una claridad cortante, fue otra cosa. Mi madre aún no sabía que el hombre al que había amado con resignación y paciencia, ya no existía. No fui capaz de entrar a su habitación de inmediato. Me senté en un banco del pasillo. Allí, donde madres con bebés dormían abrazadas al miedo, donde ancianos miraban pantallas con esperanza, donde la vida y la muerte se cruzaban sin pedir permiso. Sentí algo extraño. No era tristeza. Era algo peor, alivio mezclado con culpa. Papá había sido un misterio para todos. No un villano abierto, sino un desgaste silencioso. Nunca gritaba. Nunca insultaba. Nunca golpeaba. Solo se ausentaba. El abandono no siempre es un acto. A veces es una constante. Él había perfeccionado el arte de desaparecer aun estando sentado a la mesa. Y mi madre, en su inocencia infantil de adulto cansado, creyó que con cariño bastaría. Nunca bastó. Me obligué a entrar. Mi madre estaba despierta. Los ojos entrecerrados, como si hubiera llorado dormida. ¿Qué pasó?, preguntó, apenas verme. Intenté encontrar palabras suaves. Pero no existen anestesias para ciertas noticias. Mamá, mi voz fue un hilo roto. Papá murió. Silencio. No hubo gritos. No hubo histeria. No hubo plegarias dramáticas. Solo un susurro.
Era de esperarse. Ese susurro me mató. Ella no lloró. Ni una lágrima. Los dedos sin anillos acariciaron la manta del hospital. Miró la ventana como quien observa un cielo que nunca fue suyo. No lo odiaba, dijo al fin. Odiaba la idea de que un día me daría cuenta de que nunca me quiso. Yo me quedé sin aire. Esperaba resentimiento, rabia, reproches. Pero ella no hablaba desde la herida, sino desde la memoria. Yo lo amé, continuó. A mi manera. Con miedo a estar sola. Con esperanza de que un día despertara. Y me mirara como yo lo miraba a él. No pude responder. Hablar habría sido profanación. Mi madre no estaba llorando al hombre que murió. Estaba despidiendo a la ilusión de que un día él cambiaría. La tarde fue un desfile de llamadas. Vecinos. Tías lejanas. Primos que no recordaba. Todos con frases recicladas. ¡Qué tragedia! ¡Qué pena! ¡Qué pérdida! ¡Qué injusticia! Nadie preguntó cómo estaba ella. Nadie preguntó si comió. Nadie preguntó si tenía miedo. Mi madre dejó el celular apagado en la mesa del hospital. No quiero hablar con nadie, dijo. Y yo, por primera vez en mi vida, no la contradije. Cuando mis hermanos llegaron al hospital, traían chaquetas caras, rostros tensos y perfumes que olían a éxito profesional. El primero en entrar fue el mayor. Me miró como si yo fuera la portera del lugar. ¿Dónde está?, preguntó. Descansando, respondí. Tenemos derecho a verla, gruñó. No cuando es conveniente, corregí. Laura apareció detrás de él. Su maquillaje estaba intacto, como si la tristeza fuera algo que debía maquillarse de forma natural. No hagas drama, susurró. Venimos por mamá, no por ti. Me sentí vacía. Como si mi corazón se hubiera ido antes que mi padre. Los dejé pasar. Mi madre los observó en silencio. Antes, habría sonreído nerviosa. Habría preguntado si comieron. Se habría disculpado por molestarlos. Pero ahora, no. Los vio como quien reconoce visitantes desconocidos en su propia casa. Llegaron tarde, dijo. Mi hermano mayor forzó una sonrisa. Tenías que avisarnos antes. Mi madre apenas parpadeó. A ustedes, siempre hay que avisarles. No lo dijo con rabia. Lo dijo con una certeza labrada a lo largo de años. Laura fue la primera en quebrarse. Mamá, papá murió, soltó, como si yo nunca lo hubiera dicho. Mi madre la miró. No con pena. No con sorpresa. Con cansancio. Murió hace mucho, respondió. Solo que su cuerpo tardó en entenderlo. Mis hermanos se quedaron inmóviles. Yo también. Porque esa era la verdad que todos habíamos evitado durante años. Papá no murió en ese sofá. Papá murió la primera vez que salió por la puerta sin preguntar cómo estábamos. Murió cada Navidad en la que no llamó. Murió cada vez que la miró a ella sin verla. Su cuerpo fue el último en caer. Esa noche, mi madre se quedó dormida con una calma que nunca le vi. No era paz. Era rendición. Antes de cerrar los ojos, dijo algo que me heló la sangre. Los hijos no abandonan a sus padres, se abandonan a sí mismos primero. Su respiración se volvió lenta. Y yo, sentada a su lado, sentí que la vida nos estaba preparando para una batalla aún más cruel. La muerte del padre no uniría a la familia. La destrozaría. Cuando llegamos a casa para buscar ropa y documentos, la Navidad seguía allí, como un cadáver sin enterrar. Las luces seguían colgadas en el balcón. La mesa aún tenía restos de pan duro y una botella de vino abierta. Un mantel rojizo con manchas secas. Una silla caída. El hogar olía a abandono. Nadie decía nada. Ni una sola palabra. Entramos como intrusos. Como si la casa fuera un escenario donde alguien había apagado las luces antes del final del espectáculo. Mi hermano mayor subió las escaleras con pasos enérgicos, metódicos. Como quien va a revisar un inventario. No un recuerdo. Laura se quedó en la sala. Miraba el árbol sin decoraciones, apenas un tronco verde artificial rodeado de regalos vacíos. Yo caminé hacia la cocina. Allí, sobre el mármol frío, estaba el teléfono fijo. Con la pantalla apagada. Con restos de polvo. Recordé su voz 4 días antes. Esa llamada que nadie devolvió. Ese grito silencioso que todos ignoramos. Cerré los ojos. El verdadero crimen nunca fue la muerte. Fue el abandono sostenido. Lo encontré en el sofá. No el cuerpo. Pero sí lo que dejó atrás. Un cuaderno pequeño. Las tapas desgastadas. El olor a papel viejo. En la primera página, su letra temblorosa. Si algún día alguien encuentra esto, no es porque quiero molestar. Es porque no supe decirlo en voz alta. Mi respiración se cortó. Leí las siguientes líneas con los dedos fríos. Me están olvidando. No quiero que me recuerden cuando ya no pueda hablar. No quiero que me visiten cuando ya no sirva para nada.
No eran frases de reproche. Eran ruegos. Llamadas en vida sin destinatario. No sé en qué momento perdí a mis hijos. No sé cuándo perdí a mi esposa. Creo que nunca me vieron. Me detuve. Toda mi infancia aparecía frente a mí como una secuencia de imágenes que nunca quise analizar. Él en la mesa mirando el vacío. Él arreglando una ventana mientras nosotros corríamos por la casa sin preguntarle si estaba bien. Él sentado solo en la sala, escuchando fútbol con el volumen bajo. Nunca fue un mal hombre. Fue un hombre invisible. Invisible para nosotros. Mis hermanos se acercaron. ¿Qué es eso?, preguntó Laura. No respondí. Levanté el cuaderno para que ella lo viera. Sus ojos se llenaron de furia, no de tristeza. Esa no era su letra. Seguro lo escribió cuando estaba mal. Mi hermano mayor lo arrancó de mis manos. No vamos a alimentar este drama. Papá siempre fue complicado. Tú no sabes lo que era vivir con él. Me acerqué. Sentí mi voz quebrarse, pero no la contuve. Tal vez no sabemos por qué nunca nos quedamos para averiguarlo. Él apretó la mandíbula. No empieces con culpas. Cada uno hizo lo que pudo. Miré alrededor. Platos sin lavar. Ropa sobre las sillas. Un sillón gastado. Todo hablaba de una soledad sucia, prolongada. Hicimos lo que nos convenía, corregí. Lo ignoramos porque era más fácil que cuidarlo. Laura rompió. Él nunca fue cariñoso. Nunca nos abrazó. La verdad salió como un vómito emocional. Nunca mostró nada. ¿Cómo íbamos a saber que quería algo? Ahí entendí. No éramos crueles. Éramos ciegos. Ciegos aprendidos. Aprendimos a no sentir. Aprendimos a no preguntar. Aprendimos que el silencio era la forma más cómoda de existir. Mi madre no fue la única mártir. Él también había sido víctima de la misma enfermedad familiar. Creer que el amor no hacía falta decirlo. Mi hermano arrojó el cuaderno al sofá. Vamos a recopilar documentos y cerrar este ciclo. No nos sirve revolver historias. Yo sonreí con amargura. ¿Ciclo? Papá no murió ayer, murió cada día que llegó del trabajo y nadie lo miró a los ojos. Laura me miró con odio. Él no necesitaba que lo miráramos. Él era fuerte. Ahí la herida habló por sí misma. No lo mirábamos, porque nos daba miedo ver nuestra propia fragilidad. Porque admitir que un padre puede sentirse solo es admitir que la familia es un castillo hueco. Horas después, sola en la habitación donde yo dormía de niña, vi algo que me quebró sin ruido. Un sobre. Mi nombre escrito con su letra. Temblé. Lo abrí. Dentro, una hoja arrugada. Solo 2 líneas. No supe ser padre. Pero nunca dejé de escucharte cantar cuando eras niña. Me derrumbé. No por la frase. No por culpa. No por pena. Me derrumbé porque él estuvo ahí. Siempre estuvo. Nosotros fuimos quienes no miramos. Cuando volví al hospital, el rostro de mi madre estaba tranquilo. Me observó largo rato antes de hablar. ¿Lo encontraste? No me preguntó qué. Ella sabía exactamente a qué se refería. Asentí. Él era así, susurró. Guardaba todo para no molestar. Entendí que el amor no siempre es abrazo. A veces es silencio compartido. A veces es acción sin aplauso. A veces es esperar a que alguien pregunte cómo estás. Nosotros nunca preguntamos. Mi madre cerró los ojos. Lo perdimos antes de Navidad, dijo. Ustedes solo están viendo el cuerpo ahora. Y con esa frase, comenzó la verdadera guerra. La familia no iba a romperse por la muerte. Iba a romperse por la culpa. Lucía no durmió ese día. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Gonzalo en el fuego, su figura quebrada por el miedo y la súplica, y la palabra que nadie quería pronunciar, culpabilidad. El olor a madera quemada quedó impregnado en su cabello incluso después de bañarse. Las manos le temblaban. Al mirarse en el espejo, apenas reconoció a la mujer que había regresado a aquella casa buscando paz. Esa noche, cuando ya todos intentaban dormir, escuchó un ruido sordo en la sala. Bajó con cuidado. No era Mateo, su respiración pesada desde la habitación del fondo lo confirmaba. Lucía se acercó al pasillo, y la vio. Doña Elvira estaba sentada en el suelo, descalza, con la mirada perdida. «Mamá», murmuró Lucía acercándose. La mujer levantó lentamente la cabeza. Parecía otra persona, pálida, envejecida, con ojeras tan profundas que parecían heridas. «Tus hermanos», susurró casi sin voz, «no eran buenos. No eran buenos niños». Lucía sintió un escalofrío. «Mamá, ¿qué quieres decir?». Elvira giró la cabeza hacia el ventanal, como si conversara con la noche misma. «Yo no siempre fui así», dijo, tocándose el pecho. «Yo cuidé de ustedes, Lucía, pero Gonzalo y Laura robaron, mintieron, hicieron cosas malas, cosas que no puedo borrar». La respiración de Lucía se cortó.
Mamá, eso fue hace años, intentó calmarla. Todo cambió, pero las manos de Elvira comenzaron a temblar. No, no cambió. Solo se escondió. Todo se escondió, detrás de las paredes. Tu padre, fue él quien los enseñó. Lucía sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Mi padre qué? Los ojos de Elvira se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de dolor. Eran de terror. Él los entrenó, susurró. Les enseñó a lastimar y a no sentir culpa. A ganar, cueste lo que cueste. Lucía sintió un nudo en la garganta. Mamá, papá estaba enfermo, siempre lo decías. Estaba enfermo, murmuró Elvira. Pero no de la cabeza, sino del alma. Y arrastró a tus hermanos con él. Solo tú escapaste. Un silencio espeso llenó el aire. Lucía recordó escenas que había enterrado en lo más profundo. Los gritos, los castigos, el padre obligando a Gonzalo a pelear con niños más grandes. La vez que Laura volvió llorando y su padre la obligó a reír frente al espejo, para ser fuerte. Ella había sido la única que huyó a Canadá. La única que no se quedó para verlos convertirse en algo distinto. Las palabras de su madre se clavaron en su pecho. Laura, preguntó con voz quebrada. ¿Qué fue exactamente lo que le pasó? Elvira parpadeó. Parecía dudar, pero entonces sonrió. Una sonrisa rota. Laura, no murió como dijeron. Ella fue apagada. Lucía sintió la sangre abandonar su rostro. ¿Apagada? Silenciada, respondió Elvira. Y él lo supo. Por eso quiso quemar a Gonzalo. Porque Gonzalo, se inclinó hacia ella, con un brillo frío en los ojos, fue el que la entregó. Lucía no pudo respirar. Quiso hablar, gritar, negar. Pero algo se quebró en la casa. Un portazo seco. Pisadas violentas subiendo las escaleras. Mateo. Él había escuchado todo. Y en ese instante, Lucía entendió. La tragedia no había terminado. Apenas estaba comenzando. Mateo subió las escaleras como un animal herido. No gritó. No insultó. Solo golpeó la puerta de su habitación con tanta fuerza que el marco tembló. Lucía quedó paralizada. El sonido del portazo resonó en cada rincón de la casa como un latido. Doña Elvira se encogió sobre sí misma, abrazándose las rodillas. No debí, susurró. No debí decirlo. Él no tenía que saber. Lucía sostuvo a su madre por los hombros. No es culpa tuya, mamá, mintió. Porque sí lo era. Era culpa de todos. De lo que callaron. De lo que ocultaron durante años. Subió las escaleras con pasos lentos, cada escalón marcando una decisión que no sabía si quería tomar. Mateo era impulsivo, explosivo como su padre. Y ahora tenía motivos para explotar con fuego. Cuando llegó a la puerta, dudó un segundo. Luego golpeó. Mateo, la voz le salió suave, temblorosa. Hablemos, por favor. Silencio. Lucía apoyó la frente en la madera. No era así, no era como lo estás pensando. La manija giró tan rápido que Lucía retrocedió. La puerta se abrió apenas lo suficiente para ver unos ojos enrojecidos, casi febriles. ¿Qué no era así, Lucía? Dijo él con voz rota y áspera. ¿Que mi hermano entregó a mi hermana? ¿Que la apagaron? ¿Que mi padre lo entrenó para eso? Lucía tragó saliva. Mamá no está bien, intentó suavemente. A veces confunde cosas. Mateo apretó la mandíbula. Lo vi en sus ojos. Ella no estaba confundida. Estaba aterrada. La puerta se abrió del todo. Él estaba vestido. Mochila al hombro. Una linterna en la mano. ¿Dónde vas?, preguntó ella, sintiendo el estómago hundirse. A buscar respuestas, respondió él, sin titubeo. ¿Y si mi hermano sabe algo? Miró hacia la ventana, donde la noche parecía más pesada de lo habitual, me lo va a decir. Lucía lo tomó del antebrazo. No, no puedes ir solo. Está dañado, Mateo, está vivo, la interrumpió. Más vivo que Laura. Eso es suficiente. Se soltó de su agarre. No cometas el mismo error que papá, dijo Lucía. El dolor es un arma. Y te está cargando el gatillo. Mateo la miró, pero sus ojos ya no eran los de siempre. Había algo nuevo en ellos. Oscuro. Incontenible. Mi padre me enseñó muchas cosas, murmuró. Pero no todas las aplico. Lucía sintió un leve alivio, hasta que escuchó la última frase. Las que no uso, se las presto a otros. Y bajó las escaleras. Lucía quiso seguirlo, detenerlo, gritar. Pero algo la frenó. Una imagen fugaz en su mente. La casa. Las paredes. Los secretos escritos en ellas. Las grietas que nunca se repararon. Volvió la mirada hacia la sala. Doña Elvira estaba de espaldas, murmurando algo incomprensible frente al ventanal. Lucía dio un paso. Y entonces escuchó a su madre susurrar, como si hablara con alguien invisible al otro lado del vidrio.
No dejes que se encuentren. Porque cuando los lobos se reconocen, la sangre empieza a correr. Mateo salió al frío sin mirar atrás. La noche parecía tragárselo con una facilidad casi insultante. Lucía lo vio desde la ventana, sosteniendo el volante de su viejo coche como si fuera un arma. Las luces delanteras cortaron la oscuridad, y el motor rugió. Se fue. La casa quedó entonces, silenciosa. Pero no era un silencio vacío. Era el tipo de silencio que vibra y aprieta los pulmones. Como si cada pared guardara un suspiro antiguo. Lucía respiró hondo antes de acercarse a su madre. «Mamá», dijo con delicadeza. Doña Elvira no reaccionó. Seguía mirando afuera, con los dedos crispados contra el vidrio. «No debí», murmuraba. «No debí hablar». Su voz era un hilo quebrado, como si pronunciara cada palabra tragando fuego. Lucía se arrodilló a su lado. La miró a los ojos. No había confusión allí. Solo miedo. «¿Qué quiso decir, mamá?», preguntó. ¿A qué se refería cuando dijo que lo apagaron? Elvira se estremeció. Sus pupilas temblaron. Él, susurró, él no quería hacerlo. Laura lloraba. Le rogaba. Pero tu padre decía que era lo correcto. La frase cayó con el peso de un hierro al rojo vivo. Lucía sintió como la piel de la espalda se le erizaba. Mamá, su voz salió débil. No entiendo. Pero sí entendía. O al menos empezaba a entender. En esa casa nunca había habido accidentes. Solo decisiones. Y decisiones hechas por hombres acostumbrados a mandar. Elvira cerró los ojos, y entonces habló como quien rompe un juramento. Tu hermano no la entregó, tragó saliva. La llevaron juntos. Lucía se levantó tan rápido que le temblaron las piernas. ¿Juntos? ¿Quiénes? Elvira levantó lentamente un dedo, como un cadáver revivido señalando a su verdugo. Tu padre, y el hombre que vino a buscarla. Decían que Laura no estaba hecha para este mundo. Que había que apagarla, antes de que se convirtiera en algo peor. Lucía sintió náuseas. El suelo parecía inclinarse bajo sus pies. ¿Y tú? La voz se volvió un hilo de furia contenida. ¿Tú qué hiciste? Su madre sonrió sin humor. Una sonrisa triste. Culpable. Yo obedecí. La palabra obedecí fue un susurro que dolió más que cualquier grito. Lucía dio un paso atrás, luego otro. Cada centímetro era un golpe en su pecho. Recordó la infancia. Los dibujos navideños. Las noches donde sentía que algo respiraba dentro de la casa cuando todo estaba en silencio. Recordó el rostro de Laura frente a la puerta cerrada del despacho de su padre. Golpeando con los nudillos. Pidiendo entrar. Pidiendo explicaciones. Y a todos ellos, ignorándola. Lucía, dijo Elvira con voz suplicante. No los dejes encontrarse. Lucía se giró. Mateo no es como papá, respondió, casi como una plegaria. Elvira negó con la cabeza, los ojos cargados de una tristeza que parecía no tener fondo. Hija, su voz se quebró. Mateo es peor. Porque piensa que es bueno. Lucía sintió un escalofrío descenderle por la columna como una gota helada. Y sin querer, recordó la mirada de Mateo antes de irse. No era odio puro. Era algo más peligroso. Una convicción. Abrió la puerta para salir detrás de él. Pero Elvira la sujetó del brazo con una fuerza brutal, casi convulsiva. No vayas a esa casa, susurró. La casa no olvida. Y ustedes la construyeron con sangre. Lucía la miró. Y por primera vez, la creyó. No porque su madre estuviera cuerda. Sino porque la locura tenía demasiado sentido. Respiró hondo. Tomó las llaves de la camioneta. Y salió. Había algo que debía hacer. Algo que nunca imaginó que haría. Ir hacia el pasado. No para huir de él. Sino para destruirlo. La noche era profunda. El aire cortaba. El camino estaba desierto. Y mientras avanzaba, solo una frase le martillaba el pensamiento. Si los lobos se reconocen, la sangre empieza a correr. Lucía condujo durante una hora sin música, sin radio, sin nada que la distrajera del rugido interno de sus propios pensamientos. Las luces del camino pasaban como miradas fugaces. La noche parecía más densa a medida que se acercaba a la zona industrial de la ciudad, donde las casas comenzaban a desaparecer y la calle se transformaba en un corredor de sombras y recuerdos. El olor a humedad y metal oxidado entraba por las rendijas del auto. La luna estaba medio oculta detrás de nubes espesas. Todo era silencio. Un silencio que no se rompía, que oprimía. Cuando dobló la última curva, la vio. La casa. La de la familia. La de la infancia. La que la ciudad evitaba mirar, como si fuera una ruina maldita. Era una construcción grande, sólida, pero fría. Las ventanas parecían ojos sin párpados, abiertos para observar pero incapaces de llorar.
El jardín estaba abandonado, lleno de maleza alta que movía el viento como pequeños dedos buscando tocar a cualquiera que pasara. Lucía estacionó frente al portón, y durante un minuto entero, no pudo respirar. Recordó los inviernos en esa casa. El olor a madera vieja. El sonido de los pasos de su padre subiendo las escaleras. Las discusiones apagadas detrás de la puerta del despacho. Los días en que Laura desaparecía durante horas, y nadie preguntaba a dónde había ido. Soltó el volante. Sus manos sudaban. Antes de salir del vehículo, recibió un mensaje. Un número desconocido. Solo una palabra. No llegues. Lucía sintió como el corazón le subía a la garganta. Volvió a mirar la casa. Había una luz tenue encendida en el segundo piso. Una ventana. La habitación de los hermanos. Mateo, susurró, casi sin darse cuenta. Respiró hondo, abrió la puerta del auto y caminó hacia la entrada. Cada paso levantaba un sonido seco de la grava bajo sus pies. Al llegar al portón, lo tocó. El hierro estaba frío. Antiguo. Como si aún guardara memorias de los dedos que lo abrieron y cerraron durante años. Lo empujó. El chirrido fue largo, áspero, casi como si la casa protestara por dejarla entrar. Avanzó. El aire dentro del jardín tenía otro olor. El olor de los lugares que no han sido tocados por la vida, pero sí por el miedo. Se acercó a la puerta principal. Estaba entreabierta. Un filo de oscuridad la invitaba a cruzar. Lucía tragó saliva. Tienes que hacerlo, se dijo a sí misma. No puedes dejar que él lo enfrente solo. Empujó la puerta y entró. El interior la recibió como un recuerdo que nunca se fue. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas. El pasillo era más estrecho de lo que recordaba. Las paredes tenían manchas de humedad, como si la casa sudara por dentro. Cada paso resonaba contra el suelo de madera, generando un eco suave, demasiado familiar. Justo entonces escuchó algo. Pasos arriba. Lentos. Unas pisadas que no eran las de un desconocido. No eran las de un ladrón. Eran pisadas que conocían el camino. Mateo, murmuró. Pero no respondió nadie. Lucía subió las escaleras. El aire se volvía más pesado con cada peldaño. Las sombras se multiplicaban en el pasillo del segundo piso. Cuando llegó frente a la habitación de los hermanos, la puerta estaba abierta. Entró. La luz encendida no era una lámpara. Era la linterna de Mateo, apoyada en el suelo, apuntando hacia la pared. Y sus ojos se clavaron en algo que no recordaba. Un panel de madera desplazado. Y detrás, un hueco. Una pequeña habitación secreta. Oculta. En las paredes del hueco había fotografías. Recortes. Notas. Nombres escritos a mano. Cosas archivadas con una precisión fría. Y en el centro, una imagen de Laura. Lucía sintió que las piernas no la sostenían. La foto era de cuando Laura tenía 15 años. Sonriente. Mirando a la cámara con una ingenuidad que ahora parecía insultante. Debajo, una pequeña frase escrita con tinta negra. No debió salir. La respiración de Lucía se desarmó. ¿Quién hizo esto? Susurró. Una voz respondió detrás de ella. Él. Lucía se giró. Y lo vio. Mateo estaba de pie en la puerta. Su mirada no era la de un niño perdido. Era la de alguien que ya había elegido un camino. Papá, dijo, con un tono de acero. Él guardaba todo aquí. Lucía se quedó sin palabras. Mateo dio un paso y señaló la pared. Mira esto. Un calendario viejo. Fechas marcadas con círculos rojos. Algunas tachadas. Otras no. Y en una de ellas, en un trazo firme, había un nombre. Laura, 15 de diciembre. Lucía sintió que el estómago se le retorcía. Mateo, murmuró. No saques conclusiones sin pruebas. Él sonrió. Una sonrisa rota. ¿Te parece poca prueba, Lucía? Se acercó al hueco. Pasó la mano sobre la fotografía. Sobre las fechas. Esto no es locura, dijo. Esto es método. Levantó la vista y la miró. Papá no la abandonó. Papá la entregó. Y alguien vino por ella. Porque él los llamó. Lucía retrocedió un paso. Su mente intentó escapar, como un animal atrapado. No, no puedes estar seguro. Estoy seguro, dijo él. Porque ese alguien dejó rastros. Sacó un cuaderno grueso del bolsillo. Uno que llevaba desde la universidad. Lo abrió en una página marcada. Fotocopias. Informes. Fechas de ingreso en clínicas. Nombres borrados. Direcciones de casas de retiro. Personas desaparecidas. Todas fueron apagadas. Todas eran, como ella. Lucía se desplomó contra la pared. Mateo, ¿qué estás haciendo? Él no parpadeó. Lo que nadie quiso hacer. Ponerle nombre a los monstruos. Un trueno distante retumbó. O quizá fue solo el crujido de la casa. Lucía lo miró fijamente.
No puedes enfrentarlo así. No puedes entrar en ese pasado como si fuera un campo de batalla. Mateo bajó la mirada. Claro que puedo. Porque yo nací allí. Las palabras de Mateo quedaron suspendidas en el aire, como si hubieran abierto una grieta invisible en la habitación. Lucía tardó varios segundos en poder mover los labios. La casa parecía vibrar alrededor de ellos, como si reconociera lo que estaba siendo dicho, como si esperara desde hace años que alguien lo pronunciara. No sabes lo que estás diciendo, logró murmurar. Esa gente, esas notas, no puedes asegurar. ¿Y tú sí puedes? Mateo la interrumpió, sin levantar la voz. No era un grito. Era peor. Era una certeza que no necesitaba volumen para aplastar. Se inclinó sobre el panel oculto. Pasó la linterna lentamente por las paredes. Las fotografías se llenaron de sombras. Caras, fechas, ojos sin vida. No fue un episodio, dijo él. No fue una crisis. Papá ya lo había hecho antes. Lucía sintió un latigazo de incredulidad cruzarle el pecho. No, negó. Papá trabajaba en centros médicos, sí, pero eso era otra cosa. Era la misma cosa, la cortó Mateo. Solo que entonces lo llamaban tratamiento experimental. Pronunció esas palabras con un tono que las convirtió en un arma. Lucía apretó el borde de una mesa cubierta con una sábana, como si pudiera sostenerse de algo. ¿Y tú de dónde sacaste eso? Preguntó. No puedes haberlo investigado solo. Mateo la miró. No estuve solo. Ella sintió hielo bajo la piel. ¿Quién? Mateo no parpadeó. Alguien que también perdió a una hermana. Alguien a quien papá supervisó. Lucía sintió un impulso primario, salir, correr, huir. No porque no creyera a su hermano, sino porque lo creía demasiado. Pero Mateo no le dio tiempo. Sacó del bolsillo trasero una hoja doblada. Muy gastada. Con manchas de humedad. Las esquinas blandas. Lucía la reconoció antes de que la abriera del todo. Era la carta que había encontrado en el piso de la habitación de Laura. La noche antes de que desapareciera. La carta que su madre había mandado quemar. ¿Dónde encontraste eso? Preguntó con voz apagada. En el sótano, respondió Mateo. Entre los archivos de papá. Se la extendió sin acercarse. Lucía no la tomó. Las manos le temblaban. Mateo la leyó. No era larga. Me dijeron que estoy enferma. Me dicen que es por mi bien. Pero no siento enfermedad dentro de mí. Solo miedo. Si algo me pasa, no miren a mamá. No fue ella. Fue papá. El silencio posterior no fue silencio. Fue un grito no pronunciado. Lucía cerró los ojos. Esa caligrafía. Las curvas torcidas en la palabra miedo. El trazo débil en papá. La casa pareció respirar detrás de ellos. No, balbuceó. Ella estaba confundida. Era una adolescente, el estrés, la presión. Stop. Mateo levantó una mano rígida. No digas que no estaba bien. No repitas el discurso de ellos. Él se acercó un paso. Y Lucía vio que le brillaban los ojos. Si Laura estaba enferma, ¿por qué no la llevaron a terapia? ¿Por qué la escondieron? ¿Por qué nadie la volvió a ver? La palabra nadie fue un golpe. Lucía recordó algo. Un sonido. No una memoria visual. Un sonido. Una puerta cerrándose suave. Un motor alejándose de madrugada. El roce de tela contra tela cuando Laura abrazó a su madre. Y nadie devolvió el abrazo. La voz de Mateo volvió, pero ahora era más baja. Yo tenía 10 años, Lucía. Mi recuerdo estaba roto. Pero las piezas encajan, cuando las miras sin miedo. La miró directo. Tú eras la mayor. Tú viste más. Tú escuchaste conversaciones detrás de puertas. Tú sabías que algo no estaba bien. Lucía sintió dolor físico en el centro del pecho. Como si alguien le empujara una piedra caliente. El recuerdo apareció. Laura llorando en la escalera. Papá sosteniéndole la muñeca con demasiada fuerza. Mamá mirando al suelo. Lo había borrado. Lo había empujado tan lejos que ya no parecía real. Yo era una niña, susurró. No podía entender. Mateo negó con la cabeza. No es que no podías, dijo con suavidad. Es que no te dejaron. Fue la primera vez que habló sin rabia. Y dolió más. Lucía sintió que las lágrimas le subían por la garganta. Mateo, si seguimos así, vamos a destruirnos. La familia ya está destruida, respondió. Nosotros solo estamos mirando los escombros. Se giró hacia la pared del hueco, como quien busca un nombre que sabe que está ahí. Hay más, dijo. Mucho más. Lucía tragó saliva, mirando el panel como si fuera una tumba abierta. ¿Qué más, Mateo? Él no respondió de inmediato. Abrió un cajón oculto que ella jamás había visto. Sacó varias carpetas. Nombres. Edades. Fechas de internación.
y un documento con sellos oficiales. En el encabezado, un término frío, inhumano. Proyecto Lucis, área de evaluación 3. Lucía tembló. Eso no puede ser real. No puede. Mateo cerró el documento con un golpe seco. Papá trabajaba para ellos. No era un médico. Era un reclutador. La luz de la linterna parpadeó. Un sonido en el pasillo. Tal vez la casa se movió. Tal vez no. Lucía dio un paso atrás. Si esto es verdad, dijo. ¿Por qué mamá lo ocultó? Mateo la miró con una mezcla de lástima y furia contenida. Porque ella no era víctima. Era cómplice. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Y entendió, por primera vez, que lo que habían vivido no era un accidente familiar. Era un sistema. Un ritual. Y que ellos eran los sobrevivientes. Lucía no contestó de inmediato. No porque dudara de lo que veía, sino porque su mente no encontraba una forma de sostenerlo sin quebrarse. Las carpetas parecían pesadas, como si no estuvieran hechas de papel sino de algún material vivo. Había nombres tachados, sellos administrativos con marcas de humedad, fotografías en blanco y negro de rostros que parecían ser arrancados del mundo sin dejar eco. Mateo se agachó y colocó la linterna en el suelo. La luz apuntaba hacia arriba, proyectando sombras distorsionadas sobre su cara. No fue casualidad, dijo con voz baja. Papá eligió a Laura. Lucía apretó los dientes. Era su hija. No puedes decir eso. Por eso la eligió. Mateo la interrumpió sin pestañear. Porque era la candidata perfecta. Una mente sensible. Un corazón blando. Una niña que obedecía. Exactamente lo que el programa buscaba. La palabra programa reptó por el aire como veneno. Mateo abrió otra carpeta. Había un formulario escaneado. Marcas de revisiones en bolígrafo rojo. La letra de su padre. Lucía reconoció el trazo. Firme. Controlado. Como si nunca dudara de sí mismo. En la parte superior, la sección Evaluación temprana. Y bajo ella, los nombres de ambos hermanos. Mira, Mateo señaló. Tiene mi nombre y el tuyo. Fechas. Observaciones. Lucía se inclinó sin querer. El cuerpo la traicionó. En una línea escrita a mano, casi escondida entre comentarios técnicos, leía. El mayor potencial está en la niña. Ella entiende el silencio. Lucía retrocedió con horror. No, no puede ser. Eso no tiene sentido. Mateo sonrió, pero no fue una sonrisa humana. No era sobre inteligencia. Era sobre sumisión. La linterna parpadeó una vez, como si la habitación respirara. Lucía se sujetó de la pared. Mateo, tienes que parar. Esto nos va a destruir. Papá está muerto. Mamá no está bien. Nosotros, no podemos revivir esto. Lucía. Mateo la cortó. Esto nunca murió. El silencio que siguió fue tan profundo que dolía. Entonces él caminó hacia el hueco y movió el panel un poco más. Había una caja de metal escondida detrás. Una caja gris, con cierres oxidados. La abrió. Lucía sintió un olor a papel viejo y pastillas. A químicos. Dentro, había una libreta de hospital. Pequeña, de tapa azul. Usada. Y una pulsera blanca con letras impresas, apenas legibles. Lucía reconoció el nombre escrito. L. Echeverría, observación. Su corazón se detuvo. ¿Laura, estuvo internada? Preguntó sin aire. No estuvo. Mateo respondió. La internaron. Las palabras la golpearon como un puño directo al estómago. Lucía intentó leer la letra minúscula de la libreta. Las primeras páginas estaban llenas de tablas, notas clínicas, fechas. Luego, más adelante, aparecían frases cortas escritas a mano por la misma persona que había escrito la carta. No quieren que piense. No puedo llorar aquí. Me dicen que papá sabe todo. Las puertas no se abren. Lucía cerró el cuaderno como si quemara. No puedo. No puedo seguir leyendo esto. Mateo se acercó despacio. No era violento. No buscaba intimidarla. Lo hacía como se acerca a alguien que ya cruzó una línea y quiere arrastrarte con él. Tienes que hacerlo, susurró. Si no lo haces ahora, la recordarás como nos enseñaron a recordarla. Débil. Errada. Un problema. La imagen de Laura apareció en su mente. Una niña con grandes ojos tristes, sentada en el borde de la cama, abrazando un libro contra el pecho. Lucía nunca la había visto como un problema. Pero si había aceptado el silencio de los adultos. Si había evitado preguntar. Si había obedecido. No es culpa tuya, dijo Mateo, como si le leyera los pensamientos. La casa estaba diseñada para eso. Lucía soltó un suspiro quebrado. ¿Qué quieres hacer, exactamente? Mateo levantó la vista hacia la ventana oscura. Quiero encontrar a la persona que vino por ella. Quiero saber su nombre.
Quiero saber quién pagó. Quiero saber dónde están los demás. Lucía sintió que el corazón volvía a latir con el ritmo torpe de los que se levantan tras un golpe. Eso es imposible. Mateo negó con la cabeza. No, porque mamá sí sabe. La frase cayó como una piedra al agua. Las ondas invisibles llenaron la habitación. Lucía lo miró. Ella no está en condiciones. No recuerda, mezcla cosas. No mezcla nada. Mateo la interrumpió. Ella fue quien abrió la puerta aquella noche. Ella fue quien firmó el consentimiento. Ella fue quien le entregó el abrigo. Lucía sintió que el aire le faltaba. Recordó el pasillo. La madrugada. El sonido de la cremallera. Los pasos suaves. No de un intruso. De alguien esperado. Mateo se cruzó de brazos. Mamá no está loca. Está culpable. Eso dolió. No como una verdad, sino como algo que siempre había estado ahí y ninguno se había atrevido a nombrar. Lucía se tocó la frente. Tenía frío. Pero el cuerpo sudaba. No sé si voy a soportar lo que venga, susurró. Mateo sostuvo su mirada. Nadie soporta el pasado. Solo lo enfrenta. O lo repite. La casa crujió una vez más. Como si asentara. El reloj marcaba las 5:17 de la madrugada cuando la casa entera se estremeció con el sonido de una puerta siendo cerrada con violencia. No era el viento. No era un vecino. Era Diego. Había salido a buscar respuestas, y volvió con algo más peligroso, la consciencia de que ya no era el dueño de nada. «Explícame esto», rugió mientras arrojaba un documento sobre la mesa. Los papeles se deslizaron frente a todos como una serpiente blanca y amenazante. En el encabezado se leía: «Cesión legal de propiedad, Hacienda Los Montes». Todos quedaron inmóviles. La tía Valeria fue la primera en reaccionar. «Eso no puede ser real». Pero lo era. Cada página estaba sellada, firmada y apostillada. Y a un costado, con letra elegante: «Firma, Lucía Montes». El silencio fue tan denso que Sofía creyó escuchar el pulso de sus tímpanos. Su primo Rodrigo tragó saliva, apenas murmurando: «Lucía, nos quitó todo». Pero no era verdad. Lucía no les había quitado nada. Solo había firmado lo que ya estaba muerto. «¿Desde cuándo sabías?», exigió Diego, acercándose a Sofía con los ojos encendidos. El olor a cerveza amarga salió de su aliento como veneno. Ella no retrocedió esta vez. No agachó la mirada. Por primera vez en su vida, Sofía levantó el rostro como quien observa una tormenta y decide que no huirá. «Desde el 22 de diciembre». «Mentira. La escuché hablar con el licenciado Muñoz, tú estabas dormido». La mandíbula de Diego tembló, no de rabia, sino de miedo. Porque esa noche, mientras él gritaba: «Ella solo trae desgracias», Lucía estaba afuera, reorganizando un legado que él jamás supo cuidar. La abuela Julia, que había permanecido sentada, habló por primera vez. «Lucía no nos robó. Nosotros la empujamos a hacerlo». Las palabras fueron cuchillos. Cuchillos bien afilados, sin culpa. Ella sabía que no la aceptaríamos nunca, por eso se fue, por eso firmó. Rodrigo golpeó la mesa. «Por eso le suplicamos que volviera». «No era por ella», respondió Julia sin pestañear. «Era por lo que nunca estuvimos dispuestos a perder». La familia entera entendió en ese momento lo que Sofía ya sabía desde hacía 48 horas. Lucía no había cambiado, ellos eran los que estaban cayendo. Pero faltaba una última herida. Diego levantó la hoja final del contrato y la exhibió como quien blande un arma. «Aquí dice algo más, una cláusula especial». Todos leyeron la frase impresa en tinta azul, escrita por la mano de Lucía. «Para que la familia Montes conserve su patrimonio. Debe reconocer públicamente a Sofía como heredera moral y legal». Y debajo, una línea recta. La firma de cada uno de ellos, faltaba. La sangre del padre hirvió como aceite. «Jamás voy a firmar eso». Sofía sonrió. No fue burla. No fue soberbia. Fue la sonrisa de quien por fin dejó de mendigar amor. «Entonces no tendrás nada». El golpe final no fue un grito. Fue un susurro. Pequeño como una cerilla. Pero suficiente para incendiar toda una casa. La abuela se levantó lentamente, apoyando su palma sobre la mesa. Sus dedos temblaban, no por edad, sino por decisión. Tomó la pluma. La acercó al papel. Respiró hondo. Y antes de firmar, miró a todos. «A Sofía la abandonamos en Navidad. Ahora, somos nosotros quienes pedimos su perdón». La primera firma cayó como una campana fúnebre. Y fue entonces cuando la familia entendió. El castigo no fue perder a Lucía. Fue perder el derecho a decidir sobre Sofía. El amanecer del 26 de diciembre llegó sin piedad. Ni el frío trajo alivio. Ni el silencio trajo paz.
La familia estaba hundida en el mismo salón donde hacía apenas 2 noches se habían burlado, gritado y empujado a Sofía al vacío. Pero ahora no se miraban con arrogancia. Se miraban como recién operados, con costuras abiertas. Sofía caminó hacia la cocina en busca de algo simple, un café. No para compartirlo, sino para recordarse que seguía viva, que podía sentir calor en las manos, aunque el resto del mundo la hubiera dejado congelar. Desde el pasillo, escuchó el murmullo histérico de Diego. «No voy a firmar, no voy a firmar, me da igual». La voz sonaba como un perro atrapado en una jaula que él mismo había construido. Pero cuando Sofía tomó la taza y el vapor tocó su rostro, no pensó en Diego. Pensó en la niña que solía preparar el té para su madre. Pensó en el olor a galletas quemadas la última Navidad en que había intentado hacerlo todo bien. Pensó en las manos pequeñas que limpiaban la casa porque nadie más lo haría. Esa niña había muerto. Y nadie había preparado el funeral. Cuando volvió al salón, la tía Valeria estaba de pie, contra la pared, como si el tiempo la hubiera castigado a permanecer quieta. «Sofía, ¿qué pasará si firmamos?», preguntó con voz rota. No era una pregunta legal. Era existencial. Sofía apoyó la taza en la mesa, sin mirar a nadie. «Nada». La palabra flotó como un anzuelo. Rodrigo fue el primero en morder. «¿Nada? ¿Cómo que nada? La hacienda, el apellido». «El apellido ya lo ensuciaron ustedes». Hubo un temblor en el aire. No era provocación. Era diagnóstico. La abuela Julia se acercó despacio, más frágil, más gris, pero con una dignidad que ninguna tormenta podía romper. «Hija, ¿y tú?». Sofía levantó la mirada. Por primera vez, no vio a la abuela como una diosa que decide quién merece o no un bocado en la mesa. La vio como una mujer cansada, que también había sido niña, que también había obedecido. Una mujer a la que el apellido casi había devorado. «Yo, seguiré con mi vida». «¿Y Lucía?», preguntó la abuela con un susurro que temblaba de esperanza. «Lucía ya tomó su camino. Regresará. Un segundo. Luego 2. Luego 3. La taza se enfrió, los corazones no. No creo que la quieran ver como realmente es». El golpe vino desde el costado. No fue físico, fue emocional. Diego arrojó una carpeta contra el piso. Papeles, facturas, deudas escondidas, inversiones fallidas, recibos de transferencias nocturnas. Era un museo de irresponsabilidad. «Mira lo que hiciste, esta casa no puede sostenerse sin mí». El hombre hablaba como un emperador destronado. Como alguien incapaz de aceptar que el reino nunca le perteneció. Sofía se inclinó, recogió un único papel, una factura de diciembre, con una nota escrita a mano. «Pago urgente», no decirle a Sofía. Su risa fue suave. No burlona. Como quien mira una grieta en un muro y entiende que siempre estuvo ahí. «Tú no eres el problema, Diego». «Sí lo soy», gritó él con desesperación. «El problema es que creíste que yo era parte de tu colección». Hubo un silencio. Un silencio que dolía en los huesos. La abuela Julia respiró hondo. Su voz sonó como el cierre de una puerta que no podrá abrirse de nuevo. «Sofía, dime qué quieres». Todos giraron hacia ella. Por primera vez, no era un ataque. No era un chantaje. Era una súplica limpia. Y Sofía no respondió de inmediato. Porque por primera vez en su vida, nadie le decía quién debía ser. Se sentó. Tomó la taza. Probó el café ya tibio. Y cuando levantó la vista, su decisión fue tan simple como devastadora. «Solo quiero que me dejen existir. Nada más. Nada menos». Los presentes palidecieron. Porque no había código legal, testamento, contrato o soborno que pudiera reparar lo que habían roto. No se pide perdón a quien se abandona. Se le devuelve su derecho a respirar. Y en esa casa, nadie sabía cómo hacerlo. Cuando la palabra existir cayó sobre la mesa, nadie supo qué hacer con ella. Era tan pequeña, tan simple, y al mismo tiempo tan grande que los desarmaba. Ellos sabían pedir dinero, favores, prestigio, atención. Pero nunca habían sabido pedir perdón, ni permitir que alguien existiera fuera de su control. La abuela Julia fue la primera en romper el silencio. No con una pregunta. Con un gesto, se sentó. Despacito, como si el peso de toda una vida le colgara de los hombros. Su cuerpo, antes rígido como una muralla, ahora parecía solo un abrigo viejo a punto de deshacerse. «Sofía, ¿qué pasó con tu padre esa noche?», preguntó. La voz le temblaba. Era curioso, durante décadas, ella había dictado sentencias. Ese día, buscaba comprensión. Diego se enderezó. Rodrigo cerró los puños. Valeria inhaló como quien teme ahogarse. Sofía sintió como la habitación se contraía. La pregunta no era sobre el dinero, ni sobre el testamento, ni sobre las carpetas esparcidas en el suelo. Era sobre la raíz.
La cosa que todos habían evitado tocar. Pero ella no tenía intención de convertir ese salón en un tribunal improvisado. No iba a reabrir heridas para entretener a los culpables. Puedo contarles lo que pasó. Sus palabras eran tranquilas. No buscando venganza. Solo verdad. Pero no va a cambiar nada. La tía Valeria se enderezó, con ojos rojos y secos. No lo sabrás hasta que lo digas. Sofía la miró. Esa mujer, la misma que la había acusado de ingrata, frente a toda la familia, ahora parecía una niña atrapada en una mentira que ya no podía sostener. Él volvió tarde. A las 3 de la mañana. La casa entera pareció tomar aire. Sofía recordó el sonido de la puerta esa noche, no agresivo, no borracho. Fue un sonido cansado. El sonido de alguien que ya no quería pelear con el mundo. Pensé que venía de alguna discusión con ustedes, como siempre. No fue una discusión. Susurró Rodrigo. Sofía no respondió. Sabían perfectamente lo que fue. El padre de Sofía había sido su escudo, hasta que un día se convirtió en la diana de todos. Tenía sangre en la camisa. Continuó ella. Valeria se llevó una mano a la boca. Diego cerró los ojos. La abuela apretó sus dedos sobre el borde del sillón. Me dijo que no llamara a nadie. Que él lo resolvería. El recuerdo era nítido. Como un vidrio congelado. Preparé agua caliente. Le lavé los brazos. Él me miró y dijo. Sofía paró. Sus labios temblaron apenas, un gesto mínimo. No era debilidad. Era memoria viva. Te dejé sola demasiado tiempo, Sophie. Nadie habló. El aire estaba cargado como antes de una tormenta. Me dijo que la familia lo había convertido en algo que no era. Que ya no sabía quién era fuera de sus expectativas. Diego frunció el ceño, ofendido. Eso es mentira. ¿Mentira? Preguntó Sofía sin levantar la voz. ¿Tú estabas ahí? El hombre no respondió. Porque sabía que ninguna versión contada desde un sillón caro podía competir con la verdad de una hija lavando sangre en silencio. Se fue a dormir en el sofá. La frase cayó como un ladrillo. Yo, me quedé despierta. La abuela tragó saliva, apenas audiblemente. En esa simple confesión, había un universo. La hija vigilando al padre. El rol invertido. La infancia robada. A las 6 de la mañana, ya no respiraba. Hubo un sonido. No un grito. No un llanto. El sonido fue como un vaso que se quiebra por dentro de alguien. Rodrigo se inclinó hacia adelante. ¿Por qué no llamaste a nadie? Sofía lo miró con una serenidad tan dolorosa que él tuvo que apartar los ojos. Porque ustedes habrían preguntado cuánto dinero perdió esa noche. Silencio brutal. El tipo de silencio que no deja a nadie en pie. Valeria intentó hablar, pero solo salió un suspiro roto. Sofía, no sabíamos. La joven negó suavemente. No era rabia. Era constatación. Sí sabían. La frase fue un espejo. Y al mirarse, todos encontraron algo torcido. Sabían que él estaba cansado. Sabían que lo usaron. Sabían que cuando dejó de ser útil, lo dejaron caer. Los rostros se hundieron como castillos de arena bajo la marea. Yo solo recogí los pedazos. La abuela Julia bajó la cabeza, con lágrimas que no parecían de culpa, sino de vergüenza. La mujer que había construido un imperio familiar, no había podido proteger al único hombre que no le pidió nada. Sofía, murmuró ella, casi sin voz. Quédate. Esa palabra era la confesión más honesta que la anciana había pronunciado en toda su vida. No, lo siento. No, perdónanos. No, hicimos mal. Solo, quédate. Sofía la miró. Una mirada larga, humana, que no buscaba herir. No puedo. La abuela tembló. No por la respuesta, sino por entenderla. La casa ya no es hogar. Y nadie pudo contradecirla. Nadie habló después de esas palabras. La casa entera pareció hundirse bajo su propio peso, como si el cemento recordara todos los gritos, todas las humillaciones, todas las veces que los ancestros de esa familia eligieron el prestigio antes que la compasión. La abuela Julia, incapaz de sostener la mirada, se levantó lentamente y se dirigió a la cocina. Los demás intentaron disimularlo, pero todos comprendieron lo mismo. La matriarca estaba llorando. Era la primera vez que Sofía la veía derrumbarse sin disimulo, sin un abanico, sin una frase lapidaria, sin una orden para ocultar la vergüenza. Solo un cuerpo cansado caminando hacia una habitación vacía. Diego quiso romper el ambiente con su tono autoritario, pero le salió ahogado. ¿Y entonces qué? ¿Qué se supone que hagamos? Sofía no respondió. Se limitó a observar el ventanal. Desde allí podía verse el jardín, ramas secas, plantas olvidadas, una fuente rota que nadie reparaba porque no era prioridad. Era un retrato perfecto de esa familia.
Rodrigo, que siempre había sido más calculador que cruel, habló con una voz baja. El testamento no va a salvarnos. Sofía se giró lentamente. Ese hombre, que había intentado manipularla con la herencia desde el primer minuto, finalmente había entendido la verdad más simple. No se puede comprar lo que nunca se cultivó. Yo no vine a salvarlos. La frase fue suave, pero áspera. Como una cuerda al borde de romperse. La puerta de la cocina se abrió. La abuela regresó. Los ojos hinchados. Las manos temblorosas. Pero sostenía algo. Un pequeño teléfono antiguo, guardado durante años en un cajón. El número de un proveedor, tal vez. Un contacto olvidado. No. Era el teléfono de la habitación del padre de Sofía. La abuela lo colocó sobre la mesa, como quien ofrece una reliquia. Yo, sí sabía algo. Murmuró. Nadie respiró. Tu padre, me llamó esa noche. Sofía sintió como sus piernas se volvían de piedra. No porque fuera sorpresa, sino porque en el fondo, durante años, lo había intuido. No había forma de que esa familia ignorara la caída del hombre que lo sostuvo durante décadas. ¿Qué te dijo? Preguntó Sofía, sin furia, sin gritos. Solo cansancio. La abuela sostuvo el borde de la mesa para no derrumbarse. Me pidió que lo escuchara. Y yo, no pude. Rodrigo dio un paso atrás. Diego bajó la cabeza. Valeria apretó las manos contra su pecho como si quisiera detener un infarto emocional. Me llamó, llorando. Las palabras se quebraron. Me dijo que se había equivocado con ustedes. El temblor de la abuela era puro pánico. Como si estuviera confesando un crimen que la perseguía desde hace años. Me dijo que tenía miedo de morir con rencor. Sofía no lloró. No tenía lágrimas disponibles. Las había gastado cuando era niña, cuando su padre llegaba tarde, cuando limpiaba heridas que otros negaban. ¿Y qué hiciste? Preguntó ella. La abuela tardó varios segundos en responder, como si cada letra fuera una piedra pesada. Lo colgué. La palabra quedó suspendida en el aire. Ni un viento, ni un ruido, ni un latido interrumpió ese momento. Colgué. No, se cortó. No, no supe qué decir. No, estaba ocupada. Lo colgué. Diego cubrió su rostro con ambas manos. Rodrigo miró al suelo como si sus zapatos pudieran tragarlo. Valeria empezó a llorar sin sonido, con convulsiones silenciosas. La abuela intentó levantar la mirada hacia Sofía, pero le fue imposible. Él nunca me pidió perdón por haber sido débil. La frase salió como un cuchillo mal afilado. Y yo, no podía permitir que tú crecieras viendo esa debilidad. Entonces Sofía lo entendió. No había sido un error. Había sido ideología. Una religión sin templo ni altar, la familia primero, la persona nunca. Así que lo dejé hablar solo. Las manos de Sofía se cerraron con tanta fuerza que los nudillos se tornaron blancos. Pero su rostro se mantuvo inmutable. Y ahora quieren que yo lo salve a ustedes. Era una pregunta. No un ataque. La abuela intentó articular algo. Una disculpa. Una explicación. Una súplica. Pero el sonido que salió fue un lamento hundido. No quiero morir sola. Sofía se levantó. Las piernas firmes. El corazón pesado, sí, pero entero. Mi padre murió solo. Cada sílaba fue un golpe. No contra ellos. Contra la pared invisible que habían construido durante generaciones. Yo lo abracé mientras agonizaba, y ustedes no van a tocar esa experiencia con sus manos sucias. Diego sollozó. Rodrigo apretó los dientes. Valeria murmuraba un perdón, que ya no tenía valor. La abuela cayó sentada. Sus ojos, antes fieros, ahora eran un pozo vacío. Sofía caminó hacia la puerta principal. No corrió. No huyó. Solo se detuvo al alcance del picaporte. No les debo nada. Y por primera vez en su vida, era verdad. La primera vez que Sofía cerró esa puerta detrás de ella, era una adolescente. Llevaba una mochila vieja, 3 mudas de ropa, y una carta de su madre que solo decía: sé fuerte. Nunca supo si era una bendición o una condena. Esta vez fue distinto. No llevaba equipaje. No llevaba papeles. No llevaba el peso de demostrar nada. El aire frío de la mañana le pegó en el rostro. Se sintió como un golpe, pero también como una caricia. Una bienvenida áspera a un mundo sin testamentos ni patriarcas muertos. El sol se escondía tras las nubes, como si no quisiera mirar lo que estaba por venir. Sofía bajó la escalinata con un paso tranquilo, casi meditativo. Durante años, esa misma entrada había sido la alfombra para sus derrotas. La noche en que le dijeron que nunca sería suficiente. La tarde en que la abuela le quitó un regalo porque no era digno. El día en que supo que su padre ya no respiraba. Ahora, por primera vez, la escalinata no era un final. Era un comienzo.
Diego salió detrás de ella, desesperado. Lo hizo sin abrigo, sin zapatos adecuados, como quien se arroja a un incendio para salvar un cuadro que nunca le importó. Sofía, espera. Su voz quebró el aire. Y Sofía sintió lo que muchos sienten cuando escaparon del infierno. Lágrimas de quien se da cuenta demasiado tarde. El viento se coló entre los árboles secos. Diego tropezó con el último escalón y cayó de rodillas. No puedes irte así. Somos familia. Sofía no se giró. Familia. Una palabra que siempre habían usado como cadena. La familia no abandona. Su voz fue un hilo, sí, pero un hilo de acero. Ustedes me enseñaron eso. Diego golpeó el suelo con los puños. La rabia era nueva. Siempre había tenido poder. Ahora solo tenía miedo. Te dimos techo, educación, comida. Sofía se giró. No rápido. No en un gesto dramático. Solo lo suficiente para que él pudiera ver sus ojos. A un perro callejero también se le puede dar comida. La diferencia está en cómo se le trata. Diego ya no lloraba por orgullo herido. Lloraba porque había comprendido que nada de lo que dijera podía deshacer lo que habían hecho. Yo no fui el que te dejó esa noche. Fue él, tu padre, él se rindió. Sofía sintió un latido seco. No de dolor, de claridad. Mi padre no se rindió. Lo empujaron. La abuela Julia apareció en la puerta, sujetándose del marco. La mujer que había dictado normas durante 50 años, ahora buscaba equilibrio para no caer. Con una voz gélida bajo capas de fragilidad. Si cruzas esa calle, no vuelvas. Era su último intento. El arma final de la familia. El exilio emocional. Sofía sonrió. No con alegría. Con alivio. Ustedes me exiliaron hace mucho. El eco de esas palabras golpeó las paredes como un trueno mudo. Diego intentó levantarse, falló. Rodrigo apareció detrás de la abuela, con la cara deshecha. Valeria lloraba sin consuelo, como si toda su vida dependiera de un perdón que nunca se había ganado. Pero algo distinto ocurrió. La abuela caminó hacia adelante. Descalza. Sin bastón. Sin la corona invisible que siempre había usado. Sus pasos eran torpes. Sus manos temblaban. El rostro era un mapa de cicatrices invisibles. Se detuvo frente a Sofía. A centímetros. Ni un centímetro más. La distancia exacta entre lo que fue y lo que nunca volvería a ser. Eres igual a él. No fue un insulto. Fue una confesión. Una rendición. Sofía respiró. Un aire nuevo, desnudo. Sí. Y giró para marcharse. No dio más que 12 pasos cuando el sonido la alcanzó. El teléfono de la casa empezó a sonar. No era un celular. No era un tono moderno. Era el teléfono fijo. El mismo que su padre había usado la noche anterior a morir. Nadie se movió. Nadie respiró. Era un sonido antiguo. Fúnebre. Inoportuno. La abuela, aún en la puerta, comenzó a temblar. Diego se levantó como un animal asustado. Valeria retrocedió 2 pasos. Rodrigo palideció. El teléfono sonaba. Y sonaba. Y sonaba. Como si una voz enterrada quisiera decir algo. Sofía no volvió. No aceleró. No dudó. Pero sus ojos se humedecieron. Porque ella sabía quién era. No su padre. No la muerte. Era la vida misma. Pidiéndole que no mirara atrás. Caminó hacia el auto estacionado al final de la calle. Un taxi sencillo, sin lujos. Una puerta abierta esperando. ¿A dónde, señorita?, preguntó el conductor. Sofía no miró las luces de la casa. Ni las manos suplicantes de quienes se aferraban a ella como náufragos a una tabla flotando. Miró sus manos. Sus propias manos. A donde sea que la gente no me pida perdón cuando ya es tarde. El taxi arrancó. Y la casa quedó atrás. Una casa llena de historias. Pero sin hogar para ellas. El taxi avanzaba lento, como si la ciudad misma supiera que aquella no era una huida, sino una despedida. La lluvia comenzó a caer sin aviso, trazando líneas en el vidrio como cicatrices líquidas. Sofía apoyó la frente contra la ventana. No lloraba. Solo respiraba, como si hubiera pasado años sin hacerlo. El conductor no insistió en hablar. Era un hombre de unos 50 y tantos, con ojos cansados, barba gris y manos que parecían haber conducido toda la vida. Ese tipo de manos que han visto demasiadas despedidas y muy pocas llegadas. Lo siento si parezco curioso, dijo él después de varios minutos. Pero nunca vi a alguien salir así de una casa tan grande. Sofía sonrió suavemente. No porque fuera gracioso, sino porque era irónico. Quien vivía en mansiones siempre parecía incompleto. Quien venía de la nada, aprendía a sobrevivir. Las casas grandes son para guardar secretos. El conductor la miró por el retrovisor. Asintió.
como si hubiera escuchado algo similar antes, quizá de un pasajero distinto, o quizá de su propia vida. El tráfico estaba detenido por un accidente unos kilómetros adelante. Luces rojas, autos alineados, parabrisas empañados. Una imagen caótica de Navidad tardía. Sofía cerró los ojos. La mente volvió, inevitablemente, a aquel sonido. El teléfono fijo. Nadie lo contestaba. Tal vez seguía sonando en ese preciso instante. Un aparato antiguo gritando en la oscuridad de una mansión que acababa de perder su último ritual. ¿Quién llamó?, se preguntó. No buscaba respuesta. Era una pregunta que solo existía para recordarle algo. Ella ya no pertenecía a ese lugar. El taxi avanzó un poco más y finalmente llegó a una avenida amplia. El conductor bajó la música de la radio, como quien respeta un velorio invisible. ¿Familia?, preguntó suavemente. Sofía pensó en ello. En cada rostro. En cada gesto. En cada palabra afilada. No eran monstruos. No eran villanos de película. No eran psicópatas. Eran humanos. Humanos que habían aprendido a sobrevivir aplastando a otros. Las familias también saben matar. Lo dijo con calma. Con una certeza enorme. El conductor tragó saliva. Su silencio fue más profundo que cualquier consejo. El viaje continuó. Sofía pensó en su padre. Ese hombre que se desmoronaba detrás de la fachada perfecta. Ese hombre que siempre decía: yo puedo con todo. Hasta que dejó de poder. Recordó su olor, mezcla de colonia barata y cigarrillos caros. Recordó cómo se le arrugaban los ojos cuando sonreía. Recordó la primera vez que lo vio romperse, sin ruido, solo con los hombros caídos. No era un héroe. Era un hombre agotado. Un hombre que había cargado sobre su espalda los pecados de una familia que jamás se manchaba las manos. Y ella. Ella fue la única que lo sostuvo cuando ya nadie quería tocarlo. No por obligación. No por deber. No por herencia. Por amor. Un amor simple. Humano. Incondicional. El taxi frenó frente a una estación de buses. Luces blancas. Maletas. Gente corriendo para no perder un viaje que quizá no los cambiaría en nada. ¿Segura de que es aquí?, preguntó el conductor. Sofía asintió. Todavía no sé a dónde voy, pero sé de dónde no vuelvo. El conductor sonrió. No con tristeza, sino con respeto. Eso es más que suficiente. Pagó el viaje sin contar el dinero. No importaba. El hombre no le iba a robar. Porque él no la necesitaba para sentirse superior. Al bajar, el aire frío le mordió la piel. Las luces de la estación parecían demasiado brillantes, como si intentaran ocultar las lágrimas de quienes partían. Sofía se detuvo un segundo bajo el techo metálico. La lluvia golpeaba arriba como miles de dedos impacientes. Y entonces, vibró su celular. Número desconocido. No era el teléfono fijo. No era la casa. Una llamada fría. Moderna. Impersonal. Sus dedos dudaron. Una milésima de segundo. Luego deslizó la pantalla. Hola. Una voz llorosa respondió. Sofía. Soy Valeria. Sofía cerró los ojos. No de dolor. De cansancio. ¿Qué quieres? La voz al otro lado tartamudeó. Respiraciones cortas, como si estuviera escondida en un baño. Por favor, vuelve. La abuela está mal. Sofía no contestó. Solo escuchó. Rodrigo está llamando al abogado. Diego no deja de gritar, y el teléfono sigue sonando. La joven se pasó una mano por el rostro. Sentía la humedad de la lluvia mezclarse con el sudor. Y ahora sí necesitan a alguien. Silencio. Culpable. Denso. Doloroso. Pero antes de que ella pudiera colgar, una frase casi inaudible atravesó la línea. No sabemos vivir sin ti. La lluvia se volvió más fuerte. Como un aplauso cruel del cielo. Sofía respiró hondo. Y en ese instante lo comprendió. Ellos no la querían. La querían para no derrumbarse. No era amor. Era dependencia. Era egoísmo. Era miedo a enfrentar las ruinas que ellos mismos habían construido. Abrió los ojos. Miró la estación. Las maletas. Las despedidas. Los destinos desconocidos. Y pronunció la frase más honesta de su vida. Entonces aprendan. Colgó. El taxi avanzaba lento, como si la ciudad misma supiera que aquella no era una huida, sino una despedida. La lluvia comenzó a caer sin aviso, trazando líneas en el vidrio como cicatrices líquidas. Sofía apoyó la frente contra la ventana. No lloraba. Solo respiraba, como si hubiera pasado años sin hacerlo. El conductor no insistió en hablar. Era un hombre de unos 50 y tantos, con ojos cansados, barba gris y manos que parecían haber conducido toda la vida. Ese tipo de manos que han visto demasiadas despedidas y muy pocas llegadas. Lo siento si parezco curioso, dijo él después de varios minutos.
pero nunca vi a alguien salir así de una casa tan grande. Sofía sonrió suavemente. No porque fuera gracioso, sino porque era irónico. Quien vivía en mansiones siempre parecía incompleto. Quien venía de la nada, aprendía a sobrevivir. Las casas grandes son para guardar secretos. El conductor la miró por el retrovisor. Asintió. Como si hubiera escuchado algo similar antes, quizá de un pasajero distinto, o quizá de su propia vida. El tráfico estaba detenido por un accidente unos kilómetros adelante. Luces rojas, autos alineados, parabrisas empañados. Una imagen caótica de Navidad tardía. Sofía cerró los ojos. La mente volvió, inevitablemente, a aquel sonido. El teléfono fijo. Nadie lo contestaba. Tal vez seguía sonando en ese preciso instante. Un aparato antiguo gritando en la oscuridad de una mansión que acababa de perder su último ritual. ¿Quién llamó?, se preguntó. No buscaba respuesta. Era una pregunta que solo existía para recordarle algo. Ella ya no pertenecía a ese lugar. El taxi avanzó un poco más y finalmente llegó a una avenida amplia. El conductor bajó la música de la radio, como quien respeta un velorio invisible. ¿Familia?, preguntó suavemente. Sofía pensó en ello. En cada rostro. En cada gesto. En cada palabra afilada. No eran monstruos. No eran villanos de película. No eran psicópatas. Eran humanos. Humanos que habían aprendido a sobrevivir aplastando a otros. Las familias también saben matar. Lo dijo con calma. Con una certeza enorme. El conductor tragó saliva. Su silencio fue más profundo que cualquier consejo. El viaje continuó. Sofía pensó en su padre. Ese hombre que se desmoronaba detrás de la fachada perfecta. Ese hombre que siempre decía: yo puedo con todo. Hasta que dejó de poder. Recordó su olor, mezcla de colonia barata y cigarrillos caros. Recordó cómo se le arrugaban los ojos cuando sonreía. Recordó la primera vez que lo vio romperse, sin ruido, solo con los hombros caídos. No era un héroe. Era un hombre agotado. Un hombre que había cargado sobre su espalda los pecados de una familia que jamás se manchaba las manos. Y ella fue la única que lo sostuvo cuando ya nadie quería tocarlo. No por obligación. No por deber. No por herencia. Por amor. Un amor simple. Humano. Incondicional. El taxi frenó frente a una estación de buses. Luces blancas. Maletas. Gente corriendo para no perder un viaje que quizá no los cambiaría en nada. ¿Segura de que es aquí?, preguntó el conductor. Sofía asintió. Todavía no sé a dónde voy, pero sé de dónde no vuelvo. El conductor sonrió. No con tristeza, sino con respeto. Eso es más que suficiente. Pagó el viaje sin contar el dinero. No importaba. El hombre no le iba a robar. Porque él no la necesitaba para sentirse superior. Al bajar, el aire frío le mordió la piel. Las luces de la estación parecían demasiado brillantes, como si intentaran ocultar las lágrimas de quienes partían. Sofía se detuvo un segundo bajo el techo metálico. La lluvia golpeaba arriba como miles de dedos impacientes. Y entonces, vibró su celular. Número desconocido. No era el teléfono fijo. No era la casa. Una llamada fría. Moderna. Impersonal. Sus dedos dudaron. Una milésima de segundo. Luego deslizó la pantalla. «Hola». Una voz llorosa respondió. «Sofía. Soy Valeria». Sofía cerró los ojos. No de dolor. De cansancio. «¿Qué quieres?». La voz al otro lado tartamudeó. Respiraciones cortas, como si estuviera escondida en un baño. «Por favor, vuelve. La abuela está mal». Sofía no contestó. Solo escuchó. «Rodrigo está llamando al abogado. Diego no deja de gritar, y el teléfono sigue sonando». La joven se pasó una mano por el rostro. Sentía la humedad de la lluvia mezclarse con el sudor. Y ahora sí necesitan a alguien. Silencio. Culpable. Denso. Doloroso. Pero antes de que ella pudiera colgar, una frase casi inaudible atravesó la línea. «No sabemos vivir sin ti». La lluvia se volvió más fuerte. Como un aplauso cruel del cielo. Sofía respiró hondo. Y en ese instante lo comprendió. Ellos no la querían. La querían para no derrumbarse. No era amor. Era dependencia. Era egoísmo. Era miedo a enfrentar las ruinas que ellos mismos habían construido. Abrió los ojos. Miró la estación. Las maletas. Las despedidas. Los destinos desconocidos. Y pronunció la frase más honesta de su vida. «Entonces aprendan». Colgó. Daniela despertó esa madrugada antes de que el cielo aclarara. No fue el ruido, ni un grito, ni una urgencia. Fue la costumbre. El cuerpo que aprendió durante años a levantarse para atender a otros, para evitar un problema, para anticipar un estallido.
Pero esta vez no había nadie esperándola. La habitación callada parecía respirar con ella. Se sentó lentamente y miró el reloj digital sobre la mesa. 5:12 de la madrugada. La hora en que su madre solía tocar la puerta con golpes secos, para asegurarse de que Daniela no se quedara, perdiendo el tiempo. Una hora absurda, impuesta, sin compasión. Se levantó y caminó hasta la pequeña ventana. El patio estaba oscuro, un árbol quieto, el viento apenas movía sus hojas como si le tuviera respeto. En esa quietud algo cambió. No fue un pensamiento profundo. Fue un punto mínimo. Algo como, ¿y si hoy yo decido? A las 6:30 sonaron pasos en el pasillo. La enfermera de turno, la joven que siempre parecía cansada pero amable, dejó un sobre blanco bajo la puerta. Daniela lo levantó sin comprender. El papel tenía un nombre escrito a mano, en letra rígida y nerviosa. Para Daniela. No había remitente. No había perfume. No era de Diego. No era del refugio. La abrió temblando. Las primeras palabras la obligaron a sentarse. No sabemos por dónde empezar. No dormimos desde hace 3 días. No podemos borrar lo que hicimos. Pero necesitamos hablar contigo. La letra era de su padre. Más brusca que antes, menos segura que en los mensajes, pero clara. No eres nuestra responsabilidad. Eres nuestra hija. Y fallamos. No hay excusas. Daniela respiró superficialmente. La carta continuaba. No te pedimos que regreses. Solo queremos que nos digas si sigues viva. Tu madre está enferma desde la noche en que te fuiste. No habla. Solo mira la puerta. Las palabras no eran un abrazo. No eran heroicas. No eran bonitas. Eran torpes. Brutales. Crudas. Y por eso dolieron. Hoy entendimos que no se puede obligar a una hija a amar. Que el amor no se paga con sacrificios. Y que tú nunca nos pediste nada. Lo hicimos todo por orgullo, no por ti. Eso la quebró. Daniela dejó caer la carta sobre la cama. No lloró. Solo quedó quieta, con un hueco en el pecho imposible de llenar. Sus padres no le rogaban que volviera. Le rogaban otra cosa. Le rogaban humanidad. Una parte de ella quería gritar. ¿Y dónde estaban ustedes cuando yo lloraba? ¿Dónde cuando gritaba? ¿Dónde cuando pedía ayuda? Otra parte, la más cansada, solo quería cerrar los ojos y olvidar que existían. Se vistió con calma. Salió al pasillo. Buscó a la trabajadora social. La mujer la miró con ojos compasivos. ¿Qué pasó? Daniela extendió el sobre y dijo lo único que pudo. Mi familia no sabe qué hacer sin alguien a quien culpar. La trabajadora leyó en silencio. Su gesto no fue de pena, ni de ira. Solo asentimiento. No respondas hoy, dijo suavemente. A veces el perdón inmediato es solo otra forma de control. Daniela sintió el peso de esas palabras. Las dobló dentro del pecho como si fueran un abrigo. Volvió a la habitación. Se sentó otra vez. Esta vez no temblaba tanto. Miró hacia el techo. Y por primera vez desde que se fue, no tuvo miedo de pensar. El perdón no era para ellos. Era para ella. Y solo lo daría cuando fuera libre. No antes. El último día en el refugio no fue anunciado con fanfare ni despedidas dramáticas. Llegó como llegan las decisiones verdaderas, silenciosas, inevitables, casi íntimas. Daniela despertó con el corazón en calma. No era la paz de los finales, sino la de quien por fin entiende que el principio ya no está atrás, sino adelante. Se levantó despacio. Abrió la ventana. El aire de la mañana entró frío y limpio. Sintió que los pulmones se llenaban de algo que no reconocía. No era miedo. No era resignación. Era espacio. Había pasado semanas allí. Semanas de silencio, de terapia, de pequeñas conversaciones con las otras mujeres. Todas tenían historias rotas, y aún así, ninguna se veía rota. Las grietas eran parte de ellas, pero no su forma definitiva. ¿Lista?, preguntó la trabajadora social, apoyada en el marco de la puerta. Daniela asintió. No había maletas. No había paquetes. Solo una mochila con 3 camisetas, un par de jeans y el llavero que Diego había dejado hace algún tiempo. Salieron juntas al patio. Las hojas del árbol se movían de una forma distinta al día de su llegada. Antes parecían cuchillas contra el viento. Ahora eran manos, saludos, promesas. ¿Realmente no quieres que te acompañe?, insistió la trabajadora. No, sonrió Daniela, débil, pero segura. Esta parte debo caminarla sola. El auto de Diego la esperaba afuera. No había flores, ni música dramática, ni discursos de héroe. Te llevo donde quieras, dijo él. Ella respiró. Pensó en la casa de sus padres. Pensó en la carta. Pensó en la Daniela que había dormido noches sin comer, que había llorado en silencio para no ser escuchada. A la estación de tren, respondió.
Diego no preguntó por qué. Solo condujo. Durante el trayecto no hablaron mucho. Ella miraba las calles pasar, los rostros anónimos, la vida que continuaba sin pedir permiso. Se dio cuenta de que nunca había elegido realmente hacia dónde ir. Siempre había sido empujada. En la estación, el ruido fue un golpe amable. Maletas, pasos, voces. Personas que iban y venían sin pedir perdón por existir. Daniela compró un billete a Córdoba. No porque esa ciudad tuviera respuestas, sino porque era un lugar donde nadie sabía quién había sido ella, ni quién debía ser. Antes de cruzar el torniquete, Diego la llamó. Daniela. Ella giró. Él no tenía lágrimas, ni desesperación. Solo respeto. Si algún día, dijo él, con un hilo de voz, si algún día quieres volver a hablar, yo estaré. Daniela no prometió nada. No dijo, sí. No dijo, no. Solo caminó hasta él, lo abrazó, y se permitió un segundo en ese refugio humano. No como quien se salva, sino como quien agradece. El tren llegó. Puertas abiertas. Luz blanca. Se subió. Encontró un asiento junto a la ventana. Mientras el tren arrancaba, Daniela vio a Diego hacerse pequeño en el andén, hasta ser solo un punto inmóvil entre la multitud. Y ahí, con la ciudad alejándose, recordó la carta de sus padres. Pedían perdón. Pedían respuestas. Pedían alivio. Pero el perdón no llega cuando otros lo exigen. Llega cuando uno puede respirarlo sin que le duela. Sacó de la mochila un sobre nuevo. Escribió en él una frase, con letra temblorosa pero firme. Estoy viva. No regresen a buscarme. Si algún día decido verlos, será porque yo lo elegí. Lo dejó dentro de la mochila. No sabía cuándo enviarlo. Tampoco sabía si algún día lo haría. El altavoz anunció la siguiente parada. Daniela cerró los ojos. No tenía familia. No tenía plan. No tenía certezas. Pero por primera vez en su vida, tenía algo que nadie podía quitarle. Destino. Y con eso bastaba.